El caso de Marlene Oaks, a quien pertenece el cráneo encontrado en el bosque. Un crimen se considera perfecto cuando su objetivo principal se cumple y el perpetrador no es castigado ni siquiera sospechado. Sin embargo, con el avance de la tecnología y los enfoques científicos, cada vez es más difícil cometer un acto así. Además, incluso los viejos casos no resueltos que parecían perfectos en el pasado, ahora se están resolviendo con éxito décadas después. En 1980, un mecánico llamado William Bill Mayor creía haber cometido el crimen perfecto que nunca podría resolverse. Difícilmente un hombre podría haber predicho que más de 2 décadas después aún tendría que enfrentar juicio y recibir una merecida sentencia. Y la nueva investigación fue iniciada por su propia hija, a quien había privado de una madre en su temprana infancia. Ahora echemos un vistazo más de cerca a toda la historia. Desmenuzar este crimen perfecto y su inminente castigo. Para ser justos, cabe señalar que este caso de alto perfil y muy cruel de la desaparición de una joven madre, Marlene Oaks, podría haberse resuelto ya en la década de 1980 porque la propia víctima, que tenía una premonición de su muerte inminente, dejó muchas pistas para la policía que por alguna razón, las fuerzas del orden no prestaron atención. Marlene Oaks, los primeros años. Helen Marlene Oaks nació el 7 de diciembre de 1954 en el pequeño pueblo de Martinsville, Virginia, y fue la del medio de 3 hijos de Lorraine y William Oaks. Creció junto a un hermano mayor y una hermana menor. Su familia vivía modestamente, pero los padres siempre intentaron proveer para sus hijos y criarlos para que fueran personas dignas. La heroína de la infancia de hoy prefería que la llamaran por su segundo nombre, Marlene, que prefería sobre Helen. Era pequeña y adorable, rubia con ojos marrones y una sonrisa encantadora, por lo que no era de extrañar que atrajera mucha atención desde una edad temprana. A los 16 años, apenas salida de la escuela, la chica, ansiosa por comenzar una vida independiente y escapar del cuidado parental, se apresuró a contraer matrimonio. Su elegido era un hombre llamado William Mayor, que era 10 años mayor que ella, pero los dos estaban enamorados. El elegido, que trabajaba como mecánico de automóviles y le parecía a la chica un hombre serio y confiable, no se preocupaba por la diferencia de edad. Vida familiar infeliz. Poco después de legalizar oficialmente su relación, la pareja se mudó a un parque de casas rodantes en las afueras de Verona, un pequeño pueblo rural en el condado de Boone, Kentucky. En 1972, la pareja tuvo su primer heredero común, un hijo, al que llamaron Donald. Marlene solo tenía 17 años en ese momento, y su esposo ya tenía 27. 4 años después, la pareja dio la bienvenida a una hija menor, la Lana. La pareja siguió viviendo en un pequeño remolque en el terreno del parque de casas móviles. Marlene era ama de casa, criaba a sus hijos y mantenía su modesta casa cómoda, mientras Bill trabajaba en una estación de servicio arreglando coches. Era hábil en su oficio y, en cierto sentido, un hombre de todos los oficios tenía todas las oportunidades para construir una carrera exitosa y comenzar su propio negocio. Sin embargo, al hombre no le preocupaba particularmente el dinero, las esposas o incluso las necesidades de la vida, sino más bien ser el cabeza de familia. Siempre lograba ganar un poco más. Por regla general, lo gastaba todo en bebidas. Más tarde sus adicciones fueron acompañadas por el uso de sustancias ilegales. Al mismo tiempo, Bill era una persona sociable que parecía amigable y acogedora con los demás. Todas estas cualidades le resultaron extremadamente beneficiosas en el trabajo. Las personas que buscaban ayuda en su taller regresaban con frecuencia y también recomendaban a Bill a sus amigos como un especialista confiable. Sin embargo, en casa, Bill se convertía en una persona completamente diferente. Grosero, egoísta y cruel. Los antiguos sentimientos que alguna vez habían unido sus vidas a Marlene parecían haberse desvanecido, dejando solo malentendidos, resentimiento e irritación. La pareja discutía con frecuencia, y sus acalorados debates ocasionalmente se volvían violentos. Bill no era un esposo o padre cariñoso, y gradualmente se convirtió en un tirano doméstico, un nuevo vecino y un amante secreto. En 1978, Glenn St. Hilaire, un joven canadiense, estaba de paso por Verona cuando su camión se averió. Siguiendo el consejo de los lugareños, fue al taller de Bill Mayor, donde aceptó gustosamente reparar el vehículo. El extraño se dirigía de Ohio a Texas. No conocía a nadie en la zona, y el único hotel en los suburbios estaba cerrado, así que no tenía idea de dónde quedarse. Cuando Glenn se quejó con el mecánico de su situación,
Bill prometió ayudarlo y rápidamente le encontró un lugar donde quedarse en un parque de casas rodantes, así como una invitación a cenar. El invitado estaba encantado con la belleza, amabilidad y simpatía de Marlene. La joven preparó una comida deliciosa con gusto e interés. La conversación parecía muy agradable y abierta. 2 semanas después, Glenn regresó a Verona para agradecer a Bill por su ayuda, y después de otro mes, decidió quedarse un tiempo. El hombre se mudó al mismo parque de casas rodantes suburbanos y comenzó a trabajar en el taller de Bill, eventualmente convirtiéndose en su subordinado. Además, el nuevo vecino se interesó en Marlene y buscó cada oportunidad para encontrarse con ella. La situación en la familia mayor ha sido volátil desde hace mucho tiempo. Los esposos solo discutían, se gritaban, se intercambiaban insultos y de vez en cuando se peleaban por Marlene. La comunicación con el amable y cortés Glenn se convirtió en un verdadero desahogo. Se hicieron cercanos y eventualmente se convirtieron en amantes. La pareja pasaba todo su tiempo libre junta, tratando de esconderse de las miradas curiosas. Sin embargo, en un tranquilo suburbio donde todos se conocen, los rumores se propagan rápidamente. Bill pronto se enteró de los rumores, pero el esposo infiel no parecía estar molesto. Además, extrañamente alentó su relación mientras parecía haber perdido interés en su joven esposa. La explicación de este comportamiento fue descubierta rápidamente, y resultó ser verdaderamente monstruosa. Resultó que Mayor tenía un interés poco saludable en sus propios hijos, y pronto comenzó a experimentar sus fantasías secretas. La fea verdad y el inicio del proceso de divorcio. Marlene pronto notó un comportamiento extraño e inusual en su hijo de 8 años, Donald. El niño se volvió reservado y nervioso, dormía mal y tenía miedo de estar solo con su padre. Cuando su madre decidió tener una conversación sincera con él, el niño le contó sobre las cosas horribles que su padre le hacía y le suplicó que lo protegiera. Marlene estaba horrorizada por las confesiones de su hijo, y se dio cuenta de que era imposible seguir viviendo así. Desde hacía tiempo tenía la intención de divorciarse de Bill, obtener la custodia exclusiva de los niños y mudarse con Glenn y los niños a su Virginia natal, más cerca de sus padres. Su amante también le sugirió que lo hiciera, dándole una razón legítima para acelerar el divorcio y mudarse. Marlene le contó a su esposo todo lo que había aprendido de su hijo sobre su comportamiento inaceptable. Declaró su intención de divorciarse y amenazó con denunciarlo a la policía. El escándalo rápidamente se convirtió en un forcejeo, con Bill golpeando repetidamente a su esposa en la cara. A partir de ese momento los esposos estaban literalmente en guerra. Marlene comenzó el proceso de divorcio pero se separó de su esposo. No podía hacerlo todavía porque quería obtener legalmente la custodia exclusiva de los niños. Su esposo la golpeaba casi todos los días, la insultaba y la amenazaba con matarla. Prometió matarla, que se aseguraría de que el cuerpo nunca fuera descubierto, y que se quedaría con los niños. La joven infeliz simplemente no sabía qué hacer. Ella mantenía en secreto un diario personal en el que registraba todo lo que Bill le decía, incluida su amenaza de matarla y borrar sus huellas. Además, mientras estaba intoxicado con alcohol, Bill describió en detalle cómo mataría a su esposa, la desmembraría y escondería los restos en varios lugares. El papel más importante que desempeñó en la ocultación del crimen fue quitar todos los dientes para que el cuerpo no pudiera ser identificado por los registros dentales. Vale la pena señalar que todas estas cosas terribles, tanto mayores como menores, fueron descritas no solo por su esposa, sino también por algunos de sus amigos, quienes no lo tomaron en serio. Mientras tanto, la situación empeoraba y los vecinos del parque de casas rodantes se convirtieron en testigos diarios del tumultuoso conflicto marital. Marlene huye, dejando atrás a sus hijos y a su amante. Todos estaban al tanto de que Marlene había solicitado el divorcio y planeaba mudarse a otro estado con Glenn y sus hijos. Nadie juzgó a Marlene, todos eran conscientes de la difícil y poco saludable situación en su familia. Sin embargo, los parientes y vecinos esperaban que todo se resolviera de manera pacífica y civilizada. El 11 de octubre de 1980, alrededor del mediodía, los esposos se indignaron una vez más, pero las cosas se calmaron rápidamente. Hacia el anochecer, un agitado y enojado Bill llevó a los niños a uno de los remolques cercanos y llamó a la puerta. Explicó que su esposa había huido con su amante, dejando atrás a su hijo e hija, y le pidió que cuidara de los niños hasta mañana mientras él buscaba a Marlene y la traía a casa. Los vecinos acordaron albergar a los niños por la noche, y asumieron que la joven había huido con Glenn, pero no podían entender cómo una madre amorosa y cariñosa podía abandonar a sus adorados hijos. ¿Cuál fue la reacción de todos cuando Glenn salió de su remolque por la mañana? Y cuando le preguntaron sobre la fuga, simplemente miró a los que lo rodeaban, incomprensiblemente. No había visto a su amada desde ayer, y no sabía que ella había desaparecido en algún lugar. Entonces Glenn fue a ver a Bill para aclarar la situación,
pero el esposo enfurecido solo gritó que su esposa había encontrado otro amante y había perdido la cabeza. Glenn, por otro lado, no creía sus palabras porque sabía con certeza que no había ningún otro hombre al lado de Marlene. Y ella nunca abandonaría a los niños. Un día después, el mayor fue a la policía, donde informó sobre la desaparición de su esposa y dio su versión de los hechos. También declaró que su coche familiar había desaparecido, lo que daba credibilidad a la teoría de la fuga. Sin embargo, la policía encontró toda la historia extraña. Tuvieron la impresión de que Bill se lo estaba inventando sobre la marcha, contradiciéndose ocasionalmente y confundiéndose con preguntas simples de aclaración. Busca a la mujer desaparecida. Interrogatorio de testigos. La policía decidió comenzar su investigación sobre este caso, encuestando a los vecinos y familiares de la pareja, así como investigando las circunstancias que rodean la desaparición de la joven. Todos coincidieron en la difícil relación entre los esposos, pero afirmaron que Marlene nunca habría abandonado a Donald y Lana porque los amaba más que a su propia vida. También estaban aquellos que escucharon las espeluznantes historias de Bill sobre asesinar a su esposa y deshacerse de su cuerpo. Esto resultó en la detención e interrogatorio del hombre, pero él afirmó que solo era una charla de borracho y que no tenía intención de hacerle daño. La siguiente rareza fue que una búsqueda en la casa encontró el pasaporte de la mujer desaparecida, su billetera con dinero en efectivo, su licencia de conducir y todas sus pertenencias personales. Parecía que simplemente se había subido a un coche y se había ido sin sus pertenencias, dinero o documentos. ¿Pero a dónde vas? Los familiares de Marlene no pudieron responder a esta pregunta, pero su hermana mencionó durante su última inquietante conversación telefónica que Ox tenía miedo por su vida, y llevaba un diario en el que registraba todo lo que le sucedía. Los detectives estaban ansiosos por saber más sobre el diario, pero cuando registraron la caravana, no encontraron la caravana. Unos días después, Glenn llegó a la comisaría con el diario. Explicó que Marlene le había dejado notas para que las guardara en caso de que le pasara algo, o desapareciera sin dejar rastro. Cuando la mujer desapareció, esperó unos días antes de llevar el cuaderno a la estación, dándose cuenta de que era poco probable que regresara. Las páginas contenían algunas entradas verdaderamente horripilantes, como palizas, humillaciones y amenazas. También había un relato detallado de cómo Bill prometió matar a su esposa. Marlene también mencionó el interés poco saludable del esposo por los niños. En este sentido, se decidió hablar con el hijo de Marlene, pero no proporcionó ninguna información útil, no respondió a ninguna pregunta y simplemente pidió que lo dejaran ir a casa. Por alguna razón, los detectives ignoraron el hecho de que el niño estaba asustado e incapaz de responder a las preguntas con sinceridad. El padre de Donald lo había entrevistado antes, y él tenía miedo de decir algo innecesario, por temor a enojar a sus padres. Decidieron no traumatizar a la pequeña Lana de 4 años y no la interrogaron. Durante las siguientes semanas, los oficiales de policía buscaron en el vecindario cualquier pista o indicio. Marlene y su coche eran buscados en todo el estado, pero ambos parecían haber desaparecido. No había razón para pensar que estuviera muerta o asesinada. La investigación ha llegado a un callejón sin salida. La mudanza parece una fuga. A pesar de que los familiares y vecinos testificaron en contra de Bill, y el propio hombre fue convocado repetidamente para ser interrogado, nunca se encontró una razón para su arresto. No se encontró ningún cuerpo ni evidencia concluyente de que Marlene hubiera sido gravemente herida, y ella seguía desaparecida. Major comenzó a vender rápidamente su propiedad, explicando que se está mudando más cerca de sus padres porque le resultaba difícil manejar a 2 niños tras la fuga de su esposa. Entre otras cosas, vendió sus armas, que incluían un rifle, una escopeta y varias pistolas. Su extraño comportamiento se parecía más a una fuga ordinaria para los niños que a una preparación para mudarse. Bill seguía diciéndoles que su madre nunca los había querido y por eso los había abandonado. Afirmó que Marlene era alcohólica y que tenía numerosos amantes que eran más importantes para ella que su propia familia. Bill trabajó duro para volver a su hijo e hija contra su propia madre, intentando hacer que despreciaran a la persona que más amaban. Cabe destacar que lo hizo bastante bien porque Donald y Lana eran aún jóvenes y confiaban ciegamente en su padre. Pronto, Bill y sus hijos se mudaron a Rhode Island, donde vivían sus padres. Compraron un remolque y se establecieron allí durante muchos años. Sin embargo, con la desaparición de Marlene, las vidas de Donald y Lana comenzaron a descender en picada. Su padre los golpeaba brutalmente, los abusaba, los humillaba y hacía cosas aún peores. Inicialmente, estas torturas estaban dirigidas principalmente hacia Donald. Sin embargo, a medida que Lana crecía, el amargo destino no la perdonó.
Aproximadamente un año después, el hombre conoció a una nueva amante llamada Pauline y comenzaron a vivir juntos, pero no pudieron casarse legalmente porque el mayor seguía casado con la desaparecida Marlene. No obstante, la pareja tuvo un hijo juntos y durante un tiempo la familia llevó una vida tranquila, hasta que un día Pauline no vio lo que Bill estaba haciendo con su propio hijo. Ella inmediatamente fue a la policía y les contó todo, luego se fue con su hijo. Bill fue finalmente arrestado, y sus hijos fueron a vivir con sus abuelos maternos en Virginia. Un descubrimiento espeluznante en el bosque. Alrededor de un año y medio después de la misteriosa desaparición de Marlene, un cazador descubrió una vista aterradora en una zona boscosa, cerca de un parque de casas rodantes en Verona. Notó que su perro había comenzado a cavar en el suelo, revelando lo que parecía ser un fragmento de un cráneo humano. El hombre lo reportó de inmediato a la policía, y los expertos que llegaron confirmaron sus sospechas. Era, de hecho, un cráneo gravemente dañado. Los restos descubiertos fueron enviados de inmediato a expertos forenses para un examen exhaustivo, y las conclusiones de los expertos fueron extremadamente aterradoras. El cráneo carecía de la mandíbula inferior y no tenía dientes. Había 2 orificios de bala, y los disparos se realizaron a quemarropa. Los expertos también descubrieron marcas de corte de un cuchillo grande o un hacha en los huesos, lo que indica que la cabeza probablemente fue separada del cuerpo. Era imposible decir con certeza a quién pertenecía este cráneo. Pero basándose en el tamaño y la condición de los huesos, se asumió que era una joven menor de 30 años. La historia de la desaparición de Marlene vino a la mente de inmediato. Toda el área dentro de un radio de varios kilómetros fue minuciosamente registrada, pero no se encontraron otros restos ni pertenencias, por lo que el descubrimiento fue denominado Jane Doe, que significa desconocida, y la búsqueda se detuvo. Una nueva investigación, 20 años después. Cuando Donald y Lalana se mudaron a la casa de sus abuelos, sus vidas mejoraron gradualmente, sobre todo temían el día en que su padre fuera liberado. Sin embargo, después de su liberación, Bill no mostró interés en sus hijos adultos y no se puso en contacto con ellos durante mucho tiempo. Lalana evitaba hablar de su madre porque estaba enojada con ella por haberlas abandonado con un padre tirano. Sin embargo, durante una conversación sincera con su abuela, Lalana preguntó por qué su madre los había abandonado a ella y a su hermano después de dejar de enamorarse. La anciana respondió que no creía la historia de la fuga, y que creía que su cónyuge había tratado con ella. En este punto, el mundo de la chica se dio vuelta. Miró la situación desde una perspectiva completamente diferente y se dio cuenta de que la abuela tenía razón. La niña decidió llevar a cabo su propia investigación para resolver el misterio que rodeaba la desaparición de su madre. Lalana comenzó llevando un cuaderno en el que anotaba todo lo que podía recordar de su infancia, así como todo lo que su hermano mayor sabía y recordaba. Cuando la niña tenía 22 años en 1998, decidió regresar a su ciudad natal de Verona para hablar con antiguos vecinos y ver si alguno de ellos tenía información útil. Resulta que Glenn todavía vivía en esos lugares, y seguía con la esperanza de que algún día se resolvería el misterio de la desaparición de su amada. Su vida personal no ha avanzado, el hombre estaba solo, trabajaba en una fábrica local y estaba obsesionado con la investigación del caso de Marlene Oaks. Glenn Lalana se enteró del diario de su madre, que ella le había dado para que lo guardara antes de su desaparición. Este diario fue posteriormente añadido al expediente del caso, y eventualmente se perdió en los estantes de los archivos policiales. Lalana pudo obtener permiso para ver los escritos de su madre y quedó asombrada por el contenido del diario. No solo su madre sabía que estaba a punto de morir, sino que también reveló la identidad de su asesino, el método de la muerte y el proceso de ocultar las pruebas. Después de leer las notas, la chica se apresuró a ver a su padre, a quien no había visto en más de 10 años. Para descubrir la verdad. Cabe destacar que Bill se volvió a casar después de ser liberado de prisión, pero en 1995 sufrió un derrame cerebral y desde entonces ha estado confinado a una silla de ruedas. Cuando descubrió la razón de la visita de su hija, simplemente se rió en su cara. Lalana le suplicó que le dijera dónde había escondido los restos de Marlene para que pudiera darle a su madre un entierro adecuado. La chica prometió no ir a la policía, y que todo lo que Bill dijera se mantendría entre ellos, pero el padre solo insultó a su hija, la llamó loca, y dijo que nunca sabría qué le había pasado a su madre.
Lana descubrió en el diario de su madre que su padre estaba planeando el crimen perfecto, que incluía desmembrarla, quitarle todos los dientes y enterrar los restos en varios lugares. Además, Lana, quien, al igual que su hermano, fue acosada por Bill cuando era niña, descubrió algunos detalles horribles en la biografía de su padre. Bill ya había cumplido condena por acoso antes de conocer a su madre. Sin embargo, por alguna razón, los oficiales de policía pasaron por alto esta circunstancia cuando confiaron a Madgearu los niños tras la desaparición de su madre. En 2002, décadas después de la desaparición de Marlene, su hija inició una nueva investigación sobre el caso, proporcionando todas las pruebas que había recopilado por su cuenta. Lana y su hermano fueron entrevistados de nuevo, y esta vez describieron todo lo que su padre les había hecho, siendo las golpizas lo menos preocupante para ellos. Al mismo tiempo, Lana se enteró de un fragmento de cráneo no identificado, sin dientes ni mandíbula inferior, descubierto en el bosque cercano 1 año y medio después de la desaparición de su madre. Ella comenzó a insistir en la prueba de ADN, pero el procedimiento era prohibitivamente caro en ese momento, y las agencias gubernamentales se negaron a pagarlo. Sin embargo, Lana no se rindió y organizó un fondo para pagar el procedimiento. Familiares, vecinos y ciudadanos preocupados contribuyeron, y para principios de 2001, Lana había recaudado suficientes fondos para completar el proceso de identificación. El análisis determinó el parentesco de la niña con los restos previamente no identificados y confirmó que el fragmento de cráneo descubierto pertenecía a la desaparecida Marlene Oaks. Entonces, ya habiendo recibido los resultados del examen, Lana fue a ver a su abuelo paterno para hablar con él y ver si sabía algo. El anciano se quedó atónito con la noticia y aceptó testificar en contra de su propio hijo. El padre de Bill afirmó que en 1980, mientras su hijo estaba intoxicado, le dijo que mató a su esposa con 2 disparos en la cabeza, desmembró su cuerpo con un cuchillo de caza y enterró los restos en lugares separados que estaban a una distancia considerable entre sí. Al mismo tiempo, extrajo la mandíbula inferior y los dientes con mucho cuidado. El coche de Marlene fue arrojado por un acantilado al río, pero la policía no pudo localizarlo ni sus fragmentos durante más de 2 décadas. El turbulento río de montaña arrastró el vehículo río abajo o lo destruyó por completo, triturándolo contra las rocas afiladas. Un juicio y un veredicto justo. Independientemente de las nuevas circunstancias y pruebas descubiertas, aún no había causa probable para arrestar a Bill. La policía entonces decidió hacer una trampa, pidiéndole al padre de Bill que llevara a su hijo a una conversación franca por teléfono en la que confesara todo. El truco funcionó, y cuando el mayor se enteró de que su hija quería reanudar la investigación, le dijo que no tendría éxito porque le había escondido de manera segura todos los fragmentos del cuerpo de su esposa, su coche y el instrumento del crimen. Las palabras de Bill se convirtieron en la razón de su arresto, ya que confesó todo. El hombre fue arrestado en julio de 2001 después de escuchar una grabación de la conversación telefónica y enterarse de la identificación del cráneo. Admitió lo que había hecho. Sin embargo, él culpó de todo a su difunta esposa, afirmando que ella lo llevó a escándalos, engaños y amenazas de quitarle a sus hijos y evitar que los viera. En el juicio, Bill contó su versión de la historia, afirmando que él y su esposa tuvieron una pelea en el coche y ella comenzó a amenazarlo con una pistola, pero él le quitó la pistola y supuestamente le disparó accidentalmente 2 veces en la cabeza, excepto que los disparos fueron realizados en la parte posterior de su cabeza quemarropa, lo que implica un crimen premeditado en lugar de defensa propia. El juicio de Bill no comenzó hasta el verano de 2003, 23 años después del crimen. El acusado de 59 años llegó a la audiencia en silla de ruedas. Él mismo se mantuvo tranquilo y confiado en que podría evitar el castigo. El abogado que contrató insistió en que este crimen fue cometido en defensa propia, y que las acusaciones de acoso de Lana y Donald eran falsas. A pesar de los mejores esfuerzos de la defensa, el tribunal condenó a Major por el asesinato brutal y premeditado de Marlene Oaks. El hombre se sorprendió al enterarse de que había sido condenado a cadena perpetua. En diciembre de 2016, Bill intentó solicitar la libertad condicional pero se le negó. 1 año después, murió en prisión debido a un segundo derrame cerebral. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.
Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. El caso de Luz María López destaca la alta tasa de criminalidad en Guatemala que abarca desde el amor hasta el crimen violento. Según las estadísticas, aquí se cometen al menos 100 delitos cada semana, de los cuales la mitad se consideran delitos domésticos y casi el 70% de los delitos graves quedan sin resolver. Según The New Yorker, hubo menos muertes de civiles en la zona de guerra de Irak en 2009. Los trágicos eventos descritos hoy ocurrieron en Guatemala, un país hermoso pero peligroso. Luz María López, una joven atractiva, tenía una historia romántica y prometedora, pero terminó con cenizas en una bolsa arrojada por una alcantarilla. Fue víctima de un tirano doméstico a quien pasó años perdonando una y otra vez, dándole la oportunidad de cambiar sus maneras. Hubo mucha controversia en torno a este caso y el perpetrador podría haber evitado la responsabilidad, pero vamos a repasar todo en orden. ¿Quién está suelto? María López. El nombre de nacimiento de la heroína suena similar a Luz María Derecho López Morales López. Nació el 17 de marzo de 1995 en el pequeño pueblo de San Cristóbal Verapous, en el seno de la sencilla y modesta familia de Ada Mirallas y Brian López. Suelta María era la más joven de los dos hijos de sus padres, criada junto a su hermano mayor Omar. Una obstrucción intestinal casi mató a la niña cuando era un bebé. Para salvarle la vida, se realizó una operación compleja, y los médicos no dieron garantías, pero la madre de la bebé rezó por su recuperación y creyó que su hija se recuperaría tan rápido, lo cual sucedió, y la cirugía en sí, a una edad tan temprana, afortunadamente no tuvo efecto en el desarrollo de la niña. A Luz María le gustaban los deportes, especialmente la gimnasia y el atletismo, así como la coreografía clásica, durante sus años escolares. Era una persona creativa que podía conectarse fácilmente con los demás y hacer amigos rápidamente. La chica también estudiaba bien y tenía talento para las humanidades. Después de graduarse de la escuela, Luz María cursó estudios superiores en una prestigiosa universidad estatal. Eligió Derecho y más tarde decidió especializarse en criminalística porque el campo siempre le había despertado interés. Un encuentro fatídico. Cuando Luz María era estudiante, ella y su madre fueron a un concesionario de automóviles en Cobón, la capital de Alavera Paz. Era el cumpleaños número 25 de su hermano mayor ese año y sus padres y hermana querían darle un regalo especial, una motocicleta que él había deseado durante mucho tiempo. En el showroom fueron recibidos por un joven consultor amable y atento llamado Jorge. Les mostró a los compradores todo el surtido y les hizo algunas recomendaciones. Madre e hija eligieron un modelo, pero luego decidieron reconsiderarlo y consultarlo con el cabeza de familia. Salieron con la tarjeta de presentación del concesionario de autos, y María dejó su número de teléfono para recibir comentarios. La chica pronto recibió una llamada de Jorge, el mismo consultor del salón, pero la conversación fue personal en lugar de tratar sobre la próxima compra. Jorge llamó a María varias veces más antes de atreverse a invitarla a una cafetería. Sabía que le gustaba la hermosa y seductora morena, pero no tenía idea de cómo acercarse a ella. Cabe destacar que la desenfadada María admiraba a este apuesto joven. Entonces, cuando él propuso una reunión, ella aceptó. El chico era un año más joven que ella, pero no les importaba la pequeña diferencia de edad. Casi de inmediato, comenzaron una relación romántica que se desarrolló rápidamente. Ambos sintieron que era amor verdadero a primera vista y esperaban una vida larga y feliz por delante. Después de solo unos meses, la pareja tomó la decisión de vivir junta. A pesar de las objeciones de sus padres, la joven pareja se casó rápidamente. 6 meses después, los amantes celebraron una boda invitando solo a sus amigos más cercanos. Sorprendentemente, los problemas comenzaron el día de la boda, la institución donde se celebraría el banquete. Hubo un problema que casi arruina las vacaciones. La pareja tuvo que pagar significativamente de más para asegurarse de que la boda se llevara a cabo a tiempo. ¿Quién es Jorge? Hay poca información pública disponible sobre quién fue elegido para ser el nuevo María. Se sabe que nació en el 9º grado, en el pueblo de Santa Catalina Latina, ubicado en el centro de Guatemala. Jorge era el mayor de 2 hijos, criado junto a su hermano Pablo. Su familia estaba al borde de la pobreza, por lo que los chicos y sus hijos no eran mimados con ropa bonita y juguetes caros porque el dinero solo alcanzaba para lo básico. Sin embargo, Jorge no aspiraba a una vida mejor, así que no se molestó en estudiar ni en buscar un buen trabajo. El joven, como se dice, simplemente se dejó llevar. Las personas que conocían a Jorge lo describían como una persona reservada, poco comunicativa
y ocasionalmente agresiva. Jorge luchaba con el control emocional, lo que le llevó a tener pocos amigos y malas relaciones con el sexo opuesto. Sin embargo, cuando conoció a la chica de sus sueños, hizo todo lo posible por conquistar su corazón, y luego se apresuró a casarse temiendo que ella cambiara de opinión. Por cierto, los padres de María siempre han sido sospechosos de su yerno. Había algo en este joven que no les gustaba, pero no podían decir qué era y no podían impedir que su hija se casara con él y tuviera un matrimonio infeliz. Poco después de la boda, la joven esposa quedó embarazada, pero como aún no había terminado su educación universitaria, no pudo encontrar un buen trabajo. Nadie quería contratar a una chica sin experiencia que estuviera en una situación interesante. Así que tuvo que conformarse con trabajos temporales. Su esposo había perdido su trabajo para entonces, pero ella no tenía prisa por cargarlo con un nuevo empleo. Cuando la pareja tuvo una hija llamada Alice, sus finanzas eran ajustadas. Ambos cónyuges estaban desempleados y no tenían dinero para pagar el alquiler, y mucho menos para comprar comida y otras necesidades del hogar. Entonces Jorge convenció a su esposa de que la única salida para ellos era mudarse temporalmente a la casa de sus padres. María se negó durante mucho tiempo, pero no tuvieron más remedio que dejar la calle con un bebé en brazos. La joven finalmente consintió. Ada estaba al tanto de los problemas familiares de su hija y la persuadió para que regresara a su ciudad natal en varias ocasiones. Pero ella insistía en que todo estaba bien con su esposo y que no había necesidad de preocuparse. La madre decidió hacer una visita a su hija y nieta un día, pero cuando llegó a la casa de los padres de su yerno, descubrió una imagen aterradora. Luz María estaba en un estado terrible. Solo comía una vez al día, y una pequeña familia Parquet decidió que no era necesario alimentar a su nuera desempleada. La María suelta estaba amamantando a su joven hija, por lo que la desnutrición podría afectar tanto su salud como la del niño. Sin embargo, la escasa comida era solo una de las muchas dificultades que María enfrentaba en la casa de su suegra. Resulta que el hermano menor de su esposo la humillaba repetidamente e incluso la golpeaba. Este tipo estaba irritado por el llanto del niño y la presencia de cosas de niños en la casa, tanto que se los lanzó repetidamente a María, lanzando un biberón contra ella y golpeando a Alice, que estaba en brazos de su madre. Jorge fue testigo de todo esto, pero nunca defendió a su esposa e hija, tratándolas como si fueran extrañas. Ada persuadió a su hija para que llevara a su nieta de vuelta a casa de sus padres, pero pronto apareció Jorge en su puerta, pidiéndole a su esposa que regresara y prometiendo encontrar trabajo. Ella aceptó, pero solo después de que los jóvenes pudieran alquilar un apartamento y vivir independientemente de los padres de Jorge. Gane o pierda, María defendió su diploma. Pudo realizar un sueño de larga data al conseguir un trabajo en la oficina del fiscal de la ciudad. Como una joven brillante, talentosa y responsable, rápidamente ganó el respeto de sus colegas y comenzó a avanzar en la escalera profesional. Con el tiempo, la situación financiera de la familia mejoró significativamente, hasta el punto en que la pareja pudo permitirse comprar un coche para dos. Sin embargo, esto fue únicamente gracias a los esfuerzos de la esposa, ya que trabajaba duro, no escatimaba en gastos y era muy respetada por sus superiores. Jorge aún estaba en busca de sí mismo y prefería vivir a expensas de su esposa, quien era envidiosa, perezosa y una dictadora doméstica. El joven esposo tenía un temperamento explosivo, y la situación empeoró con el tiempo. No quería que lo interrumpieran con trabajos temporales, y aún así, prefería quedarse en casa frente al televisor, bebiendo cerveza con amigos y gastando lo que su esposa ganaba. Además, Jorge era patológicamente celoso e intentaba controlar cada movimiento de su amada. No le permitía hacer amigos, almorzar con colegas en cafés o simplemente estar en algún lugar. Sin él, ella estaba constantemente revisando su teléfono, mirando el historial de llamadas y leyendo mensajes, así como ayudándola a configurar cuentas y redes sociales en casa. Cuando se quedaba solo, el marido no actuaba mejor. Creaba escándalos de la nada, aclaraba constantemente las relaciones y culpaba a su esposa de todos los problemas y problemas familiares. Vivían en la casa de sus padres. Jorge nunca defendió a su esposa, en cambio, observaba cómo ella humillaba, insultaba y a veces incluso golpeaba a sus familiares. Jorge ocasionalmente usaba los puños para imponer su voluntad y no veía nada de malo en ello. Trató a María como si fuera su propiedad, creyendo que ella soportaría cualquier cosa y que nunca lo dejaría. Los vecinos frecuentemente escuchaban gritos provenientes de la casa de la pareja y notaban signos de golpizas en el rostro y el cuerpo de la joven. López intentó repetidamente dejar a su esposo y solicitar el divorcio.
Luz María sacó a su hija del apartamento alquilado por sus padres, pero su esposo le suplicó repetidamente que lo perdonara. A pesar de los consejos de sus padres de dejar al hombre abusivo, lo perdonó y le dio otra oportunidad. El 15 de diciembre de 2020, después de otra pelea con un hombre que manejaba una María suelta, la pequeña Alice, de 3 años, se subió al coche y lloró frente a su madre. Jorge llegó un día después, pero no estaba claro si quería recuperar a su esposa o el coche. Afirmó que había encontrado trabajo y que sus vidas cambiarían a partir de ahora, y prometió que nunca volvería a levantar la mano contra su esposa. Sorprendentemente, Luz María le creyó de nuevo y acompañó a su esposo a su apartamento alquilado. A mediados de enero de 2021, Luz María llamó a su madre para quejarse de que su esposo no solo no había conseguido un trabajo como prometió, sino que también le había robado sus ganancias, dejando a la familia en la miseria. Ada sintió pena por su hija y le ofreció darle algo de dinero, para que ella y su nieta pudieran cubrir sus gastos hasta que llegara el salario de su hija. Las mujeres acordaron encontrarse en la mañana del 19 de enero, sin embargo María no llegó a la hora acordada. Además, no respondió a las llamadas telefónicas ni a los mensajes, lo cual era inusual en ella. Aída decidió visitar el lugar de trabajo de su hija al día siguiente, pero allí descubrió que María no había llegado por segundo día y que nadie había podido localizarla. Al mismo tiempo, Jorge, que estaba buscando a su esposa, llegó a la fiscalía. Afirmó que habían discutido de nuevo y que Luz María había ido a casa de su madre y no respondía a sus llamadas porque estaba ofendida con él. Ada inmediatamente sintió que algo estaba mal y supuso que su yerno estaba mintiendo, así que fue directamente a la policía para comenzar la búsqueda de una María desaparecida lo antes posible. El mismo día se declaró un sistema de alerta a nivel nacional bajo el nombre Enclave Isabel Nublada en la alerta original. Esto significaba una búsqueda de emergencia para una joven que había sido reportada como desaparecida. Cuando comenzó la búsqueda masiva, el esposo de la mujer desaparecida fue la primera persona identificada como sospechoso. Aunque él era el único sospechoso en el caso, Luz María no tenía enemigos, por lo que no había razón para creer que hubiera sido secuestrada. La última persona que la vio con vida fue Jorge. Naturalmente, este tipo negó su implicación en el caso, afirmando que fue atropellado mientras buscaba a su esposa, y ahora está indignado y molesto porque se ha convertido en el principal sospechoso. Al mismo tiempo, estaba constantemente confundido en su testimonio y no podía explicar por qué no notificó a la policía sobre la desaparición de su esposa el día en que desapareció. Y si asumía que ella estaba en casa de su suegra, ¿por qué no llamó o fue allí? Mientras la policía buscaba testigos y peinaba la zona, los trabajadores municipales descubrieron accidentalmente el cuerpo de la desaparecida María. El 22 de enero, varios trabajadores respondieron a una llamada sobre un desagüe pluvial obstruido cerca de la carretera. Cuando levantaron la rejilla, notaron una extraña bolsa de plástico grande con algo negro dentro. A medida que se acercaron, se dieron cuenta de que estaban mirando restos humanos carbonizados. Inmediatamente informaron el espantoso descubrimiento a la policía y los oficiales que llegaron especularon que el cuerpo encontrado podría ser el de la fugitiva María López, quien era buscada en todo el país. A pesar de que el cuerpo había sido severamente desfigurado por el fuego, los expertos forenses confirmaron con certeza que los restos pertenecían a una joven, sus padres y su hermano. Cabe destacar que el paquete fue descubierto en la misma calle que el edificio de la fiscalía donde trabajaba la fallecida, pero no había cámaras de vigilancia ni iluminación en la zona. A pesar de que el cuerpo estaba gravemente quemado, los patólogos pudieron determinar que la mujer había sido golpeada severamente y que la asfixia fue la causa de su muerte. Hemorragias internas, varias fracturas sufridas mientras estaba viva y partículas de sangre coagulada en su nariz y boca eran todas evidencias de esto. Había marcas profundas en su cuello que indicaban estrangulación. Este es un mensaje extraño. Al descubrir el cuerpo, no habían surgido nuevos sospechosos en la investigación. Y los padres de la víctima estaban seguros de que el yerno era responsable del brutal asesinato de su hija. Jorge fue arrestado de inmediato, y se estaba investigando la motivación de su atroz acto. También se requirió la intervención de psicólogos y criminalistas para realizar análisis profundos de este matrimonio y las relaciones familiares. Durante la investigación, Ada López proporcionó una grabación aterradora que le fue enviada de forma anónima por alguien que vivía en el mismo vecindario que su hija y su yerno. Aparentemente, esta persona ha sido testigo repetido de los escándalos familiares de la pareja, y esta vez decidió grabar su discusión, sin darse cuenta de que terminaría en un asesinato violento.
La grabación de audio muestra claramente a una María angustiada gritando y pidiendo ayuda. En el fondo, Alice solloza. Ada estaba horrorizada por lo que había escuchado. Ella declaró que si el testigo hubiera llamado a la policía de inmediato, su hija podría estar viva hoy. El hombre que grabó el audio no solo no llamó a la policía, sino que tampoco se acercó a la casa de donde provenían los horribles gritos. La policía tampoco pudo localizar a la persona anónima. Como resultado, no pudo servir como testigo en la investigación. La grabación de audio se incluyó con los materiales del caso penal. Y Ada dio una gran entrevista en la que instó a todos los ciudadanos a estar atentos y a informar a la policía sobre los hechos de violencia doméstica que se descubran, en lugar de simplemente filmarlos o grabarlos en un dictáfono. Según la mujer, tales acciones simples pueden salvar vidas. Este crimen de alto perfil provocó una indignación pública generalizada y miles de personas marcharon por todo el país para exigir que el asesino sea llevado ante la justicia. A pesar de ser detenido casi de inmediato, Jorge mantuvo su inocencia, afirmando que él mismo llevó a su esposa al trabajo ese fatídico día, después de lo cual ella desapareció. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la calle mostraron el coche de la pareja dirigiéndose hacia el lugar de trabajo de María esa mañana. Sin embargo, debido a las ventanas polarizadas, no estaba claro cuántas personas había en el coche. Además, ninguna de las grabaciones mostró el coche deteniéndose o a María saliendo de la cabaña. La casa alquilada de la pareja reveló numerosas manchas de sangre lavadas y marcas de arrastre. Esto implicaba que aquí había ocurrido el atroz crimen. Las sospechas se confirmaron cuando se descubrieron fragmentos microscópicos de carne quemada en el maletero del coche familiar. Durante la búsqueda, el investigador también se interesó por la reciente compra de la pareja, un colchón ortopédico doble. Más concretamente, no el colchón en sí, sino el denso polietileno con el que estaba envuelto. Según el análisis comparativo, Jorge había empaquetado los restos quemados de su esposa en su interior. También había varios testigos entre los vecinos de la familia, que habían escuchado repetidamente a Jorge insultar a su esposa y amenazarla de muerte. Unos días antes de la repentina desaparición de María, su esposo la había amenazado con matarla si lo dejaba, y con esconder su cuerpo para que nadie lo encontrara jamás. Basado en la información recopilada por criminólogos expertos y el testimonio de varios testigos, la investigación de las piezas restauró la espeluznante imagen del crimen. El asesinato ocurrió en la noche del 19 de enero de 2021. El cónyuge tuvo una acalorada discusión el día anterior, y Jorge una vez más usó sus puños para afirmar su autoridad. Anteriormente había luchado por controlar su ira, pero esta vez simplemente se enfureció. Golpeó repetidamente a su esposa, haciéndola gritar y llorar pidiendo ayuda. Los vecinos de la familia escucharon los gritos pero no llamaron a la policía. Mientras golpeaba a Jorge, le rompió la nariz a su esposa y le causó una herida en la cabeza. Después de eso, la estranguló con sus propias manos antes de intentar deshacerse del cuerpo. Para lograrlo, arrastró el cuerpo al patio trasero, lo empapó con líquido para fogatas y le prendió fuego. Jorge no esperaba que su pira funeraria fuera tan humeante, y que el hedor de la carne y el cabello quemados le irritara los ojos. Le preocupaba que los vecinos lo notaran, sospecharan que algo estaba mal y contactaran al departamento de bomberos o a la policía. Así que rápidamente apagamos el fuego, envolvimos los restos quemados en plástico y nos dirigimos a un lugar apartado donde él creía que el cuerpo nunca sería descubierto. Lo más horripilante fue que Jorge cometió todas estas atrocidades frente a su joven hija, quien, debido a su edad, entendía lo que estaba ocurriendo, aunque no completamente. El niño, que tenía 3 años y medio en ese momento, fue testigo de la golpiza y el crimen, como lo evidencian sus llantos y gritos, que también fueron capturados en video. Jorge, que conocía la criminología gracias a los libros de texto de su esposa, intentó encubrir el crimen y establecer una coartada. Descubrió un tramo de carretera sin luces ni cámaras de video y arrojó el cuerpo de su esposa en una alcantarilla. Están pasando desapercibidos. A la mañana siguiente, condujo hasta su lugar de trabajo por la misma ruta que siempre tomaba, como si hubiera dejado a María allí. Al día siguiente comenzó a simular una búsqueda activa de su esposa contactando a sus colegas, conocidos y familiares. Juicio y veredicto. Los abogados criminalistas presionaron para retrasar el juicio tanto como fuera posible, mientras también intentaban descarrilar la investigación. Insistieron en que todas las pruebas y declaraciones de testigos eran circunstanciales, sin que ninguna pieza de evidencia demostrara de manera concluyente la culpabilidad de Jorge. Los abogados defensores intentaron que la detención de Jorge se convirtiera en arresto domiciliario, alegando que estaba profundamente deprimido como resultado de ser acusado de matar a la mujer que amaba y madre de su hijo. Sin embargo,
Los datos obtenidos del teléfono de María resultaron ser la pieza de evidencia más importante. El dispositivo había estado con su esposo todo el tiempo, y el primer día después del crimen, envió varios mensajes a diferentes personas, intentando crear la ilusión de que una María suelta aún estaba viva. Además, después de rastrear los movimientos del smartphone durante todo el día, quedó claro que estaba constantemente en las mismas ubicaciones que el teléfono de Jorge. Sin embargo, los abogados intentaron convertir esta evidencia a favor de su cliente, alegando que él descubrió el teléfono de su esposa y recorrió la ciudad con él en busca de ella, pero nadie pudo explicar por qué Jorge estaba enviando mensajes desde él y llamándolo desde su propio celular. Las contusiones y rasguños en el cuerpo del acusado descubiertos el día de su arresto sirvieron como prueba adicional de su culpabilidad. Los expertos registraron estas marcas en fotografías, indicando que la víctima claramente se resistió. La más visible fue una rasguña en el cuello, pero solo se encontraron fragmentos del epitelio de Jorge bajo las uñas de la asesinada porque habían sido destruidas por el fuego. A pesar de la gran cantidad de cuestiones controvertidas, el fiscal pidió la pena máxima para el autor. Las audiencias y los procedimientos judiciales se pospusieron repetidamente debido a la pandemia del virus corona. Sin embargo, en octubre de 2022, el acusado fue declarado culpable del brutal asesinato de su esposa. El hombre fue condenado a 50 años de prisión a pesar de no admitir su culpabilidad. La custodia de la pequeña Alice fue transferida a sus abuelos maternos, quienes admitieron que su nieta es ahora la parte más importante de sus vidas. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. ¿Qué tan a menudo te preocupas por la seguridad de tus hijos? ¿Sabes dónde están y con quién están tus hijos ahora? Hoy en día, cada padre se esfuerza por mantener una conexión única con su hijo. Incluso si tu hijo es un adulto, tu corazón y tu mente permanecen con él. La historia que quiero contarte hoy es sobre el vínculo genuino entre un padre y un hijo. Desafortunadamente, hay personas en la Tierra que violan ese vínculo, pero más sobre eso. La historia se desarrolla en un pequeño pueblo llamado Pembroke, en el suroeste de Gales. Tuvo lugar en el año 2021, es decir, no ha pasado mucho tiempo. El 17 de diciembre, alrededor de las 4 a.m., los servicios de emergencia recibieron una llamada de una residente aterrorizada. La mujer descubrió el cuerpo de una mujer en un estanque de molino, un embalse de agua dulce de 2 millas de largo cerca del pueblo. Después de llegar al lugar, los paramédicos comenzaron los esfuerzos de resucitación. Todos los indicios apuntaban a que la niña había estado recientemente en el estanque, y aún había una posibilidad de salvarla. Sin embargo, ninguno de los intentos tuvo éxito. Los médicos la declararon muerta. Estaba desnuda de cintura para arriba y tumbada boca abajo en el agua. La posibilidad de un accidente fue casi inmediatamente descartada. Los expertos médicos descubrieron marcas de estrangulación en su cuello, así como rasguños y moretones en su cara y manos. Es decir, según informes, la niña se resistió y luchó con todas sus fuerzas por salvarse. Sin embargo, los expertos confirmaron que la niña fue estrangulada antes de ser llamada y empujada violentamente al estanque. No tenía objetos personales con ella. La policía descubrió una blusa de encaje seca en la orilla, lo que indica que fue retirada antes de que la niña entrara al agua. El resto de los objetos fueron descubiertos con la ayuda de un perro de servicio, que siguió el rastro y llevó a la policía a un callejón a 120 metros de donde se encontró el cuerpo, donde descubrieron una chaqueta y un celular. Se había establecido la identidad de la niña. Resultó ser Lily Sullivan, de 18 años, una niña inocente para su madre. Pero, a los ojos de los hombres, una joven, floreciente y hermosa chica estaba a punto de comenzar su vida independiente. Lily era la única y más bienvenida hija para su madre, Sullivan, quien anteriormente había tenido 14 abortos espontáneos. Dar a luz a un bebé sano fue un evento milagroso. Compartían un vínculo único, una relación de confianza. La madre admitió que ya había aceptado el hecho de que nunca tendría hijos, y cuando nació Lily, estaba extasiada. Su hija le enseñó el verdadero propósito y significado de la vida. Lily y su familia vivían en los suburbios de Pembroke. Amigos y conocidos la describían como una chica alegre y dulce, una verdadera amiga que siempre acudía al rescate con palabras y acciones. Siempre veía lo bueno en las personas, pero solo en ella misma, y era criticada duramente. Lily era una gran artista. Era una persona creativa, que era crítica con su propio trabajo. También dibujaba bocetos de tatuajes, disfrutaba del maquillaje brillante y hacía voluntariado para una variedad de organizaciones benéficas. Siempre estaba dispuesta a ayudar a los demás.
Lily creció y se convirtió en una persona excelente. A los 17 años comenzó su primer año de universidad, y a pesar de su trabajo creativo, Lily empezó a trabajar a tiempo parcial por las tardes en un supermercado, a pesar de ser la única y favorita. Cumplió 18 años a principios de diciembre. A los ojos de la sociedad, ella era una hermosa joven autosuficiente que había alcanzado la edad de la independencia, el momento en que suelen comenzar las relaciones con chicos a los que les gusta salir de fiesta. Después de alcanzar la mayoría de edad, Lily comenzó a asistir a fiestas en clubes y pubs con sus amigos. En la noche del 16 de diciembre de 2021, la madre de Lily, Anna Sullivan, llevó a su hija y a sus amigos al Castle, un pub que organizaba una fiesta navideña. La noche en el pub iba muy bien. Entonces, después del pub, las chicas decidieron continuar su maravillosa noche bailando en una discoteca. Lily fue abordada para conocer a Lewis Haynes, de 31 años, quien estaba pasando la noche con amigos. Lewis era un jugador de cricket muy conocido en esta parte de la ciudad, especialmente en el club nocturno, donde había estado de fiesta toda la noche. Lily y Lewis fueron vistos besándose en el club alrededor de las 11 p.m., lo que llamó la atención de uno de los amigos de Haynes, quien apartó a Lewis y le recordó que tenía una novia y un niño pequeño esperándolo en casa. Pero las palabras de su amigo no disuadieron a Lewis, y continuó socializando con Lily, una joven que acababa de alcanzar la adultez, y un hombre de 31 años que, a pesar de tener esposa e hijo pequeño, decidió aprovecharse de la joven. Lily llamó a su madre alrededor de la medianoche y le pidió que la recogiera en unas horas. Acordaron encontrarse en un estacionamiento cerca del club. Lily salió del club a la 1:55 am, y Lewis la siguió bajo el pretexto de despedirla. El amigo de Lewis estaba esperando fuera del club. La llamó. «Quiero recordarte que tienes una novia y una hija pequeña esperándote en casa, y ella solo tiene 18 años, por supuesto». Después de escuchar estas palabras, Lily tomó su propia decisión. Pero Lewis no reaccionó y continuó siguiendo a la chica. Luego, Lewis y Lily fueron a un callejón sin luz cerca del castillo de Pembroke, que daba al estanque Mill. Lewis intentó besar a la chica de nuevo, pero Lily frustró su intento cuando escuchó el comentario de su amiga sobre la chica y el bebé. Inmediatamente decidió conducir al estacionamiento, donde su madre la estaba esperando en el coche. Anna Sullivan llamó a su hija a las 2:15 am para informarle que estaba esperando en el lugar designado. Lily dijo que estaba a unos minutos y que llegaría pronto. Todavía estaba al teléfono con su madre cuando la conexión se cortó abruptamente. La madre de Lily la esperaba en el coche, pero sus instintos maternos le advirtieron que algo andaba mal. En ese momento, Louis se dio cuenta de que la noche no iba a salir como había planeado, y que no iba a conseguir lo que quería de la manera correcta. Besarla en el club no era suficiente. Él deseaba más. Louis no estaba dispuesto a dejarla ir. Agarró los brazos de la chica e intentó quitarle la blusa de encaje por la fuerza. Entonces Lily empujó al intruso, amenazándolo con acusarlo de violación si no se detenía, y diciéndole que su hija se avergonzaría de un padre así. Estas palabras enfurecieron a Lewis, que estaba ebrio, porque estaba en el proceso de reunir documentos para el tribunal para establecer la custodia de su hija, y la atención policial hacia su persona pondría en peligro todos sus planes. Le dio varios puñetazos en la cara a Lily. Era un hombre adulto con una fuerza física increíble en comparación con la frágil niña. Lewis no tuvo problemas para derribar a Lily. Comenzó a estrangularla agresivamente, y cuando ella dejó de resistirse, la empujó al estanque. En ese momento, un vecino informó haber escuchado a una mujer gritar, quien luego se detuvo e intentó llamar a su hija 30 veces sin éxito. Ella no volvió a contestar el teléfono. Además, la policía buscó pruebas. Vieron en las grabaciones de las cámaras de seguridad de uno de los callejones cómo la pantalla del teléfono de Lily se iluminaba repetidamente mientras su madre intentaba contactarla. Más tarde, al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los investigadores notaron a Louis y Lily caminando juntos por el callejón y 3 horas y 8 minutos después, otra cámara captó a Louis apareciendo solo en el puente. El video muestra claramente cómo primero camina y luego comienza a correr. Otra cámara en la gasolinera donde Anna Sullivan estaba esperando a su hija captó al asesino solo unos minutos después, a las 3 horas y 10 minutos. Anna había estado intentando contactar a Lily durante bastante tiempo. Se puso muy ansiosa y la buscó con la mirada. Así fue como se encontró con el asesino de su amada hija. «Estoy pasando junto al coche de Anna». Lewis Haynes la miró a los ojos y luego comenzó a comportarse de manera inapropiada.
Escuchó a Lily y a su madre hablando sobre el lugar y la hora de la reunión, y se dio cuenta de que probablemente estaba mirando a los ojos de la madre de su víctima. Empezó a agitar los brazos y a sacudir la cabeza hacia Anna. El comportamiento del extraño parecía extraño. La madre no podía creer que solo unos minutos antes, este extraño nocturno hubiera quitado la vida a su única hija. Lewis llegó a casa alrededor de las 3:40 am con ropa mojada. Tenía los brazos profundamente rasguñados. Se volvió histérico. Despertó a su novia y le suplicó que lo llevara a casa de sus padres. Lewis fue tan persistente que la chica no pudo evitar cumplir con su solicitud. Así que intentamos escapar tan pronto como se dio cuenta de lo que había hecho. La chica no era consciente de lo que estaba pasando. En el camino, dijo: «Creo que está muerta», lo que planteó más preguntas. A las 6 am el 17 de diciembre, Luis fue arrestado por la policía en la casa de sus padres. El padre, Luis, contactó a la policía, se preguntó a sí mismo histéricamente mientras lo dejaban salir qué demonios hice. Louis Hines enfrentó cargos de asesinato el 20 de diciembre de 2021 debido a la abrumadora evidencia. Admitió el asesinato de Lily Sullivan, pero negó haber cometido el crimen motivado sexualmente. Afirmó que mató a Lily Sullivan porque ella lo amenazó con denunciarlo a la policía por violación si seguía acosándola. Lewis afirmó que tuvo un arranque de agresión. Estranguló a Lily antes de empujarla a un estanque. Cuando se calmó y se dio cuenta de lo que había hecho, se metió en el estanque para ayudarla. Pero cuando se dio cuenta de que Lily no respiraba, huyó. El tribunal y los fiscales estatales no le creyeron. El juez declaró que si Lewis entró al agua, fue solo para asegurarse de su muerte, no para salvarla. Tenía su teléfono con él, pero no se hicieron llamadas de emergencia esa noche. Las cámaras también mostraron que no buscó ayuda de los transeúntes, sino que se dirigió directamente a casa. Antes de la sentencia, Anna, cuyo sentido de la vida se desvaneció, afirmó que cometió un terrible error esa noche. Debería haber salido del coche e ir a encontrar a Lily después de que se perdió la conexión, porque entonces habría tenido la oportunidad de salvar a su hija. Se horrorizó al enterarse de que podría haber salvado a su hija. Un mes antes de que Lily fuera asesinada, Anna Sullivan sufrió un infarto, y su hija le salvó la vida. Ella reconoció la situación peligrosa y administró primeros auxilios antes de que llegaran los paramédicos. También declaró que después de la muerte de su hija, comenzó a experimentar ataques de pánico y dejó de temer a la muerte porque era la única manera de poder ver a su hija nuevamente en el más allá. Ella describió a Louis Hines como pura maldad, quien, debido a sus instintos primitivos, destruyó varios destinos en un solo momento. También es terrible que Lewis sea el padre de una hija. Sin embargo, porque quería satisfacer su deseo sexual y no pudo controlar su agresión, mató a una niña inocente. El 21 de agosto de 2022, un tribunal condenó a Lewis Hines a cadena perpetua con la opción de libertad condicional después de 23 años y 4 meses. Entonces, en 2044, el asesino podría estar libre nuevamente. Desafortunadamente, esta historia confirma nuestros temores. Vivimos en el siglo XXI, donde ya tenemos teléfonos para una comunicación rápida, Internet y otras tecnologías y aplicaciones diseñadas para mantener a los usuarios seguros. Pero ni siquiera eso ayudó a Lily a salvarse. Tales crímenes ocurren a diario en nuestro mundo, y casi siempre terminan trágicamente. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. Hola chicos, bienvenidos a mi canal, y hoy vamos a echar un vistazo a otro caso horrible con ustedes. Un día de verano de 2014, el Departamento de Policía de Nueva York recibió una llamada inesperada de una mujer que quería hablar con el detective que trabajaba en el caso del colon de Concha. Deborah Holmes llamó y solicitó urgentemente una reunión con los investigadores después de enterarse de una noticia tan impactante. Esperaban que esta llamada inesperada ayudara a descongelar la larga y estancada investigación sobre una trágica pérdida que había estado paralizada durante 5 años. Se trataba de la trágica muerte de Shelley Danishevsky, que causó un revuelo en Manhattan en la víspera de Año Nuevo de 2010.
Shel Coughlin creció en el lado este, rodeada de judíos ortodoxos. Las profundas raíces de su familia en esta comunidad moldearon su crianza. La transición de Shelley de una infancia feliz a una adultez exitosa estuvo marcada por su amor por el aprendizaje y la excelencia académica. Esta sed de conocimiento eventualmente la llevó a obtener un prestigioso título en gestión de activos, lo que le abrió las puertas a una exitosa carrera en la industria bancaria suiza. Su rápida ascensión en el mundo financiero la llevó a gestionar carteras multimillonarias para clientes en 1998. A pesar de tener una carrera exitosa en una de las ciudades más ricas del mundo, Shelley se sentía insatisfecha. Tenía una situación financiera estable y una familia amorosa. Sin embargo, su sueño de formar su propia familia y convertirse en madre seguía sin cumplirse. En febrero de 1998, estabas decidida a cambiar tu destino. Shelley asistió a un evento para solteros judíos destinado a ayudar a aquellos que buscan una pareja. Allí conoció a Rod Coughlin, un profesional bancario de 26 años. La joven pareja compartía muchos intereses comunes, ambos motivados por un deseo de éxito y estabilidad en la vida. Su conexión fue instantánea y profunda. La relación floreció rápidamente porque se complementaban perfectamente, sin tener en cuenta la significativa diferencia de edad. Shelley y Rod eran inseparables, compartiendo cada momento juntos. Estaban tan enamorados que decidieron casarse poco después de conocerse. A pesar de que algunos conocidos pensaban que Rod y Shelley habían tomado una decisión apresurada, todo se sentía bien. La feliz pareja pronto dio la bienvenida a dos hermosos hijos, un niño y una niña, para completar su familia. En la víspera de Año Nuevo de 2009, la vida idílica de la familia Coughlin se vio destrozada por un trágico accidente que mató a Shelley. Al principio la policía pensó que fue un accidente extraño. Estaban convencidos de que solo era eso a primera hora del 31 de diciembre. En la comisaría de Manhattan, dos oficiales están terminando su turno nocturno y están tomando café para hablar sobre sus planes para las vacaciones. Sin embargo, la atmósfera pacífica se interrumpió abruptamente a las 7:30 am. Una llamada telefónica urgente. Rodney Coughlin, en un estado de pánico, informó a los oficiales del Upper West Side sobre extraños sucesos, incluyendo el descubrimiento de que su exesposa, Shelley Danishevsky, estaba muerta en su bañera sumergida en agua manchada de sangre. Los servicios de emergencia esperaban que Rod pudiera ayudar a salvar a la víctima. Siguiendo las instrucciones telefónicas del operador, Rod la sacó del agua e intentó reanimarla, pero pronto quedó claro que salvar su vida no era posible. El cuerpo de Shelley permaneció frío e inmóvil. Un Rod angustiado la envolvió en una manta que encontró en el dormitorio y esperó a que llegara la policía. Así, el 31 de diciembre de 2009, Manhattan fue testigo de un evento desgarrador en la vida de Rod Coughlin. La policía respondió rápidamente al incidente. Al llegar, evaluaron rápidamente la situación y acordonaron una calle principal en Manhattan. Fueron recibidos por una lujosa casa solo unos pasos del parque de la ciudad. El Upper West Side era conocido por su seguridad, por lo que los oficiales asumieron que la muerte de Shelley Danishevsky era otro trágico caso de autolesión. Cuando entraron al apartamento, descubrieron juguetes infantiles esparcidos por todas partes, lo cual no era sorprendente dado el próximo feriado. Luego fueron al baño, donde el cuerpo de una mujer estaba envuelto en una manta por su esposo. Rod acababa de sacar el cuerpo del agua, como lo evidencian el agua ensangrentada en la bañera y el suelo mojado. Había una herida sangrante en la parte trasera de la cabeza del caparazón. Los oficiales inspeccionaron el baño y descubrieron una puerta de armario abierta con una bisagra rota, lo que implica que la mujer pudo haberse resbalado y arrancado la puerta mientras intentaba sostenerse de ella. Los expertos forenses llegaron poco después y realizaron un examen minucioso para descartar cualquier otra causa potencial del trágico incidente. Después de un examen exhaustivo, determinaron que no hubo un allanamiento ni signos de lucha. Los investigadores estaban cada vez más inclinados a creer que la muerte de Shelley fue un accidente. El detective que trabajaba en el caso decidió hablar con los miembros de la familia. Durante su interrogatorio, se reveló que la hija de 9 años de Shelley y Rod fue la primera en descubrir el cuerpo de su madre y estaba traumatizada y conmocionada por lo que vio. La niña pudo contarle al oficial de policía exactamente lo que había sucedido. Resultó que la noche anterior, ella y su hermano menor habían dormido en la cama de su madre, lo cual es bastante común. Cuando se despertó en medio de la noche y notó la ausencia de su madre, fue a buscarla y descubrió la escena aterradora en el baño. La niña, aterrorizada, contactó inmediatamente a su padre para pedir ayuda. Rod y Shelley se habían separado recientemente,
y él se había mudado a un nuevo apartamento en el mismo piso del mismo edificio. Para llegar a su apartamento, solo necesitaba cruzar el pasillo. La niña llamó a su padre, que estaba cerca, y llegó de inmediato. Cuando entró al baño, sacó el cuerpo de Shell del agua y pidió ayuda. El relato de la niña era exactamente lo que Rod había descrito, confirmando la teoría de una muerte accidental. La policía informó a los familiares de Shell sobre el trágico incidente, lo que dejó a todos en shock. La autopsia y el examen forense estaban programados para el día siguiente al descubrimiento del cuerpo. Sin embargo, sorprendentemente nunca ocurrió. Cuando el médico forense llamó a los investigadores para comenzar el examen, se sorprendió al enterarse de que, a pesar de la necesidad, el procedimiento no se llevaría a cabo. Esto desconcertó al examinador, quien se preguntó cómo podía haber sucedido esto. Un rabino de la sinagoga había intervenido. Contactó a una organización encargada de los entierros judíos ortodoxos, que luego solicitó permiso a la policía para acceder al lugar de la tragedia, con el fin de ejercer los derechos religiosos garantizados por la fe de la familia de la víctima. Se otorgó permiso y un equipo liderado por el rabino llegó al lugar. Limpiaron la bañera de las manchas de sangre y prepararon el cuerpo para el entierro. Toda la evidencia y las pistas recopiladas fueron destruidas antes de llegar al departamento forense de la policía. Las autopsias se consideran un tabú en la tradición judía ortodoxa y se ven como una profanación del cuerpo del difunto, por lo que la organización actuó rápidamente. En este caso, el rabino de la sinagoga presionó a la familia de Shell, a los parientes en duelo y a su esposo, quienes estaban agradecidos por la ayuda del rabino y, a pesar de sus dudas sobre la naturaleza accidental del incidente, no se opusieron. La familia también decidió prescindir de la autopsia y dejar los arreglos funerarios a la organización de preparación de entierros. Así, en menos de 24 horas, Shallow había sido enterrado. Cientos de personas vinieron a presentar sus últimos respetos y condolencias a la familia. Más tarde, después de enterarse por la policía de que se destruyeron posibles pistas mientras limpiaban el baño, los padres de Shell comenzaron a tener dudas sobre la versión oficial de su muerte. Una caída en la bañera era ciertamente un riesgo. Sin embargo, la posibilidad de muerte por un accidente así les parecía cada vez menos probable. Aunque nada confirmaba sus sospechas, la idea de que la muerte de su hija no fuera un accidente les perturbaba enormemente. El Departamento de Policía de Nueva York no pudo llevar a cabo una investigación adicional porque las pruebas fueron destruidas, lo que llevó a la familia a contratar a un detective privado para aclarar las circunstancias y confirmar que la muerte de Shell fue causada por una caída trágica. El investigador privado contratado por los familiares de la mujer comenzó a investigar este inusual caso. Primero, visita la casa de la familia del fallecido y habla con los parientes de sus declaraciones. Descubrió que su relación estaba lejos de ser perfecta y que su matrimonio enfrentaba serios desafíos. La pareja celebró su 10º aniversario de bodas en 2008. Sin embargo, su felicidad conyugal se desmoronó rápidamente. Rod luchaba en su carrera, cambiando de trabajo con frecuencia. Se reveló que había desarrollado una adicción al juego y había gastado mucho dinero en ello. Shell estaba preocupada por la negligencia de su esposo hacia la familia y el uso excesivo de los videojuegos. Rod estaba gastando sus ahorros en torneos de backgammon, de los cuales Shell se había quejado a sus amigos cercanos. Estaba insatisfecha con la cantidad de dinero familiar que él gastaba en sus numerosos viajes. Además, descubrió que él había sido infiel durante sus numerosos viajes. Es importante señalar que Shelley no era pasiva ni ingenua respecto al comportamiento de su esposo. Después de descubrir su infidelidad a través de sus correos electrónicos, decidió poner fin a su matrimonio y obtuvo permiso para un divorcio religioso. Externamente, la pareja todavía parecía estar casada, pero Rod se había mudado a otro apartamento en el mismo edificio y un divorcio oficial tomó algún tiempo en completarse. A pesar de su distanciamiento y relaciones tensas, Shelley y Rod intentaron mantener una actitud amigable, especialmente por sus hijos. Sin embargo, el comportamiento de Rod frecuentemente causaba conflictos y desacuerdos. Shell se había quejado recientemente a sus amigos cercanos sobre su esposo, describiéndolo como agresivo y de mal genio. Ella sospechaba que él estaba monitoreando su entrada al apartamento cuando ella no estaba presente y revisando sus correos electrónicos. También sospechaba que Rod había instalado una cámara en el pasillo del edificio para monitorear cuando ella regresaba a casa. Estas complejidades en su vida marital podrían haber motivado una investigación más profunda sobre la muerte de Shell. Después de recopilar todos estos detalles, el detective privado propuso la teoría de que Rod estaba involucrado en la muerte de su esposa y que necesitaba realizar investigaciones adicionales para conocer toda la verdad.
El primer objetivo de los detectives era determinar si había ocurrido un crimen en el lugar donde se descubrió el cuerpo. Tenía la intención de inspeccionar el apartamento vacío, pero se encontró con un problema. La puerta estaba sellada. Rápidamente obtuvo una orden judicial para acceder al lugar y llegó a la escena, acompañado por oficiales de policía de Nueva York. Intentó desbloquear la puerta con la llave proporcionada de antemano, pero la cerradura obstinada resistió por un tiempo. Después de unos momentos, Rod Coughlin salió de su apartamento al final del pasillo. Afirmó haber escuchado ruido y venir a ver qué estaba pasando. Cuando fue confrontado por la policía, el detective Rod tomó la llave y abrió la puerta sin esfuerzo. Esto planteó algunas preguntas para el detective. Rod escuchó sonidos en el pasillo por casualidad, o estaba vigilando deliberadamente las cosas. Una vez dentro del apartamento, el detective estaba decidido a encontrar pruebas que respaldaran su teoría del asesinato. Los familiares de Shell dicen que ella estaba en casa el 31 de diciembre, pero su teléfono estaba desaparecido. El detective registró minuciosamente cada habitación, pero solo encontró el cargador del teléfono de la mujer. Aunque no se encontró el teléfono, al detective se le encargó investigar el baño en la escena de la muerte de Shell. Prestó especial atención a la bisagra que los investigadores sospechaban que ella había cortado durante una caída. Cuanto más examinaba este objeto, más se cuestionaba si la concha podría haber arrancado el detalle metálico que estaba firmemente sujeto al armario. Incluso con el peso de la mujer, habría requerido una fuerza inmensa. Había serias preocupaciones sobre tal posibilidad. Después de una larga discusión con las fuerzas del orden, el detective intentó persuadirlos de que esto no fue un accidente, sino un homicidio. Los investigadores no se dejaron convencer y citaron la falta de pruebas. Como resultado, se decidió realizar una autopsia para determinar definitivamente la causa de la muerte. La inminente exhumación del cuerpo de Shell suscitó intensos pensamientos y debates entre su familia. Habían pasado más de 2 semanas desde su entierro, y fue una decisión difícil para su familia. En la fe judía, tales intervenciones se ven negativamente, y los líderes religiosos a menudo se oponen a ellas. La familia necesitaba tiempo para tomar su decisión. A pesar de las prohibiciones, creían que era fundamental conocer la verdad sobre la muerte de su hija y dieron su consentimiento para la exhumación. Sin embargo, este paso se complicó no solo por consideraciones morales, sino también porque llevar a cabo la exhumación requería una orden especial de la Fiscalía, la cual fue difícil de obtener. A pesar del consentimiento de la familia, se tardó casi 3 meses en obtener los documentos necesarios. Se realizaron la exhumación y la autopsia. Los resultados fueron sorprendentes. El examen reveló que Shell murió como resultado de asfixia causada por una estrangulación violenta, que había roto los huesos de su cuello. Como resultado, la versión oficial de su muerte cambió. Su muerte ya no podía considerarse un accidente, y la joven fue oficialmente identificada como víctima de un asesinato. El Departamento de Policía de Nueva York reanudó su investigación sobre la muerte de Shell después de que los resultados de la autopsia confirmaran las sospechas de los detectives. Los investigadores comenzaron a examinar meticulosamente nuevos detalles, como los registros de llamadas telefónicas y los extractos bancarios. Toda información crítica en un caso de asesinato. Aparte de los miembros de la familia, se interrogó a todos los que interactuaron con Rod y Shelley, incluyendo a la niñera, la ama de llaves e incluso al abogado de divorcios. El abogado informó a la policía sobre el comportamiento inusual de la pareja. Rod afirmó en la primera audiencia de divorcio en mayo de 2009 que no podía pagar la pensión alimenticia debido al desempleo. El juez sugirió en broma que Rod renunciara a sus juegos favoritos, lo que lo enfureció en la corte y expuso su verdadera naturaleza a todos. Rod no se detuvo ahí. Buscó venganza contra Shell, acusándola de llevar un estilo de vida inmoral, malversar fondos e incluso llamando a su empleador con acusaciones difamatorias sobre drogas y violencia contra su hijo. Shelley sufrió enormemente como resultado de estas falsas acusaciones. Una investigación iniciada en respuesta a estas acusaciones no reveló ninguna evidencia que respaldara las afirmaciones de su esposo. El aspecto más impactante de esta historia, sin embargo, fue cuando el hijo de Rod y Shell reveló que su padre le había enseñado a decir frases diseñadas para desacreditar a su madre. Rod pagó un alto precio por sus acciones despreciables. En una nueva audiencia de divorcio el 7 de julio de 2009, se le prohibió estar solo con sus hijos, una medida que permaneció en vigor incluso después de la muerte de Shelley. A Rod se le negó la custodia de sus hijos,
y un trabajador social se los entregó a los padres de Rod, lo que desató su ira. Lo más probable es que creyera que finalmente aceptaría la responsabilidad por sus hijos. La policía también habló con una mujer que anteriormente había cuidado a los hijos de Rod antes de ser despedida por él. Les proporcionó a los detectives información intrigante. Resultó que el 30 de diciembre Shelley se había hecho un costoso tratamiento de queratina para el cabello que valía varios cientos de dólares. Las recomendaciones después del tratamiento incluían evitar la exposición a la humedad y al calor durante varios días, lo que impedía bañarse o ducharse. Esto plantea la pregunta de por qué Shelley arriesgaría dañar su cabello al ignorar estas recomendaciones. Los investigadores sospechaban que Shelley no se había bañado el día que murió. Sin embargo, sus conclusiones carecían de pruebas directas y eran insuficientes para acusar a alguien de asesinato por sí solas. Los detectives también revisaron las grabaciones de vigilancia del edificio donde vivía la pareja. El día del asesinato, notaron el comportamiento inusual de Rod. A las 4 de la mañana, salió de su apartamento vestido como si fuera a salir. Regresó después de un tiempo. El vigilante nocturno en la entrada del edificio, que fue interrogado, encontró inusual la salida de Rod en la madrugada porque nunca había salido tan temprano antes. El vigilante recordó que Rod le preguntó si necesitaba algo, a lo que él respondió que no. Sin embargo, Rod regresó unos minutos después con barras de chocolate y se las ofreció. Los investigadores creían que las acciones de Rod eran deliberadas para crear una coartada para sí mismo. Rod ahora era el principal sospechoso. Y la tarea del investigador era probar su culpabilidad utilizando cualquier medio necesario. Su principal pregunta era qué llevó a Rod a asesinar a su esposa durante la investigación. A pesar de 2 audiencias de divorcio, Shelley y Ross siguieron legalmente casados, lo que significaba que sin un testamento o divorcio, la propiedad iría automáticamente a Rod. Ascendía a más de $5 millones. Otro punto crítico fue que el 31 de diciembre de 2009, Shelley programó una cita con su abogado para cambiar su testamento, con la intención de excluir a su esposo. Esto fue sin duda un golpe para Rod, proporcionando una motivación para el crimen. La posible pérdida de $5 millones, con 0 centavos de Rod, fue sin duda un factor motivador. Debido a que ya era un sospechoso, todos los activos de Shell fueron transferidos a una cuenta segura mientras se investigaba más a fondo su implicación en el crimen. Era obvio que si Rod hubiera estado monitoreando a su esposa, habría sabido sobre su reunión con el abogado para eliminarlo del testamento. Los investigadores sospechaban que Rod había instalado software espía para rastrear a su esposa. Shelley también fue vista regresando a casa alrededor de las 8 p.m. en las grabaciones de vigilancia. La noche anterior, estaban hablando por teléfono, el cual nunca se encontró después del crimen. Ahora que habían confirmado que el teléfono estaba en el apartamento, decidieron realizar otra búsqueda en la escena del crimen. Cuando los investigadores regresaron al apartamento, no tuvieron que buscar mucho. No podían creer lo que veían cuando vieron el teléfono de Shell tranquilamente reposando en su mesita de noche, enchufado al cargador. Nadie notó el dispositivo en esta ubicación durante la búsqueda inicial por parte de la policía de Nueva York, ni durante el examen por parte de detectives privados. Además, durante búsquedas anteriores los investigadores fotografiaron la habitación, pero el teléfono no estaba en la mesita de noche. Solo había una explicación. Rod había devuelto el teléfono móvil al apartamento sellado. No estaba claro si esto era un error tonto o una provocación deliberada a la investigación. Rod fue llamado para ser interrogado, pero ya había contratado a un abogado, quien le aconsejó permanecer en silencio. Los investigadores tuvieron que buscar más pruebas de su implicación. Cuando la policía examinó los registros telefónicos de Rod, descubrieron llamadas frecuentes a un número registrado en Jacksonville, Carolina del Norte. Deborah Holmes, una madre casada de 3 hijos, era la propietaria del número de teléfono. Ella era 14 años mayor que Rod. Se conocieron en un torneo de backgammon 5 meses antes del asesinato de Shell y tuvieron un apasionado romance. Los amantes se conocieron en torneos de backgammon y luego jugaron juntos en línea. El investigador vio una oportunidad para encontrar una filtración de EAD y llamó a la mujer para hacerle algunas preguntas. Para su sorpresa, Deborah explicó que su abogado le había aconsejado no hablar con ellos. Ante otra negativa, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley decidieron preguntar por el nombre del abogado. Resultó ser el mismo abogado que representó a Rod Coughlin. La última esperanza de la policía era encontrar mensajes comprometidos o correspondencia electrónica entre Rod y Deborah. Esperan encontrarlos en el teléfono recién descubierto de Shelley. Desafortunadamente, cada mensaje ha sido eliminado profesionalmente. Incluso los programadores expertos no pudieron recuperar los datos.
Rod había planeado todo meticulosamente, aparentemente burlándose de las autoridades. Los días se convirtieron en meses y años, y estaba claro que Rod Coughlin estaba evadiendo la justicia. Quizás el crimen que cometió fue perfecto, pero la limpieza del baño por parte del rabino, que eliminó todas las huellas de sangre y otras pruebas, fue crucial. Esta acción destruyó todo posible ADN, huellas dactilares y fibras, complicando la investigación, que se volvió cada vez más prolongada. Rod nunca admitió su crimen, y la falta de pruebas impidió que el caso avanzara a juicio. Habían pasado 5 años desde que comenzó la investigación sobre la muerte de Shelley. Sin embargo, no se habían realizado arrestos. Después de años de búsquedas infructuosas de pistas y pruebas que vincularan a Rod Coughlin con la muerte de su esposa, la amante del sospechoso se presentó inesperadamente. Tras su llamada telefónica, la policía la invitó a la comisaría, donde Deborah Holmes llegó de inmediato. Resultó que ella y Rod se habían separado unos meses antes, lo que la llevó a llamar a la policía. Lo que les contó a los investigadores durante los siguientes 3 días los dejó atónitos. Deborah tenía mucho que revelar. Les informó sobre los planes de Rod para la custodia de sus hijos. Rod seguía siendo un sospechoso en la muerte de su esposa y no tenía derechos de custodia sobre los niños, por lo que no podía acceder a su dinero. Rod estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para apoderarse de ella. Ella había dejado millones y había ideado un plan atroz. Coughlin tiene la intención de persuadir a su hija de 15 años para que simule un asalto y luego acusar a su padre, el padre de Rod, del delito. Esto llevaría al abuelo a la cárcel, lo que resultaría en que perdiera la custodia de sus nietos. Rod esperaba que su hija aceptara su plan a cambio de dinero. Mientras tanto, el criminal estaba retirando dinero regularmente de la única cuenta a la que tenía acceso, la cual Shelley había establecido para la educación de sus hijos. Los padres de Rod notaron que estaba malgastando sus ahorros, que deberían haber ido hacia el futuro de su hija e hijo. Estaban insatisfechos con su falta de interés en la vida de sus hijos, lo que provocó una discusión. Rod estaba tan enojado con sus padres que consideró seriamente acabar con sus vidas. Rod Coughlin compartió su plan con Deborah en 2012. Planeó que su hija pusiera veneno para ratas en la casa de sus abuelos. Como la niña era menor de edad, Rod calculó que pasaría mucho menos tiempo en prisión que él. Deborah persuadió a su amante para que abandonara sus malas intenciones. Después de esto, Rod tuvo varias otras ideas. En un momento dado consideró quemar la casa de sus padres y bloquear las puertas para mantenerlos dentro. También consideró organizar un matrimonio ficticio para su hija con un hombre mexicano, después del cual, ella estaría obligada a ceder una parte de su herencia a su padre. Cuando la policía escuchó el testimonio de Deborah, no podían creer la precisión de los detalles. Había estado recopilando pruebas y almacenándolas en discos duros todo el tiempo. Se dio cuenta de que estaba tratando con un psicópata. Ella esperó pacientemente a que Rod perdiera interés en ella antes de entregar estas valiosas informaciones a las autoridades. Las grabaciones incluían cientos, si no miles, de las conversaciones de Rod con varias personas. Ahora los agentes de la ley tenían que escuchar atentamente estos gigabits de datos en busca de pruebas contundentes. Las contribuciones de Deborah a esta compleja investigación fueron significativas. A medida que los investigadores comenzaron a analizar las grabaciones, descubrieron un hecho asombroso. Durante una conversación con un conocido del backgammon, Rod mencionó inadvertidamente tener las llaves del apartamento de Shelley y la capacidad de entrar en él en cualquier momento. Estos discos duros resultaron ser un recurso valioso para la policía, conteniendo cientos de materiales relacionados con el caso. Los investigadores descubrieron que Rod estaba conspirando contra su propia hija, con la intención de culparla por la muerte de la madre, en una dirección de correo electrónico utilizada por el padre para enviar un correo electrónico falsificado. Se afirmó que la hija admitió haber mentido y que su madre no simplemente se cayó, según la historia inventada. Tuvieron una discusión por la noche y ella empujó a su madre al baño. Gracias a toda la información recopilada, la policía finalmente tuvo suficientes pruebas para acusar a Rod Coughlin de la muerte de su esposa. El 1 de noviembre de 2015, Rod Coughlin fue arrestado. La familia de Shelley esperaba el juicio del agresor de su hija. Pero la victoria no estaba garantizada. Los cargos eran circunstanciales, y un abogado hábil podría sembrar dudas en la mente de los jurados. Los detectives continuaron su investigación recopilando nueva información y verificando meticulosamente todas las pruebas. Pronto, una prueba irrefutable llegó de una fuente inesperada. Mientras estaba en prisión, Rod Coughlin le contó a un compañero de celda sobre la muerte de su esposa. Describió sus acciones con gran detalle, incluso imitando el gesto que usó para estrangularla. La policía solicitó las grabaciones de vigilancia y descubrió que coincidían perfectamente con los resultados de la autopsia.
Esta era una evidencia directa de la culpabilidad de Roth, casi como una confesión. El juicio duró 7 largas semanas. Durante este tiempo, el jurado escuchó los atroces planes de Coughlin, que incluían asesinar a su esposa, atacar a sus padres y incriminar a sus propios hijos. El jurado quedó horrorizado por su comportamiento frío y engañoso. Les tomó 2 días llegar a una decisión final. Roth Coughlin fue declarado culpable en marzo de 2019 de la muerte de Cele Danisewski, su esposa y madre de sus hijos. A pesar de la falta de pruebas directas, recibió una sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional. Después de 25 años, Shelley Coughlin era una mujer exitosa y decidida que buscaba la simple felicidad familiar. Sin embargo, un monstruo despiadado y codicioso cruzó su camino, reclamando no solo su vida, sino también la de sus hijos y seres queridos. La determinación de Deborah Holmes llevó esta trágica historia a la justicia. El criminal fue condenado por sus horrendos actos. La valentía de Deborah probablemente ayudó no solo a obtener justicia, sino también a prevenir posibles crímenes futuros. Roth Coughlin nunca más hará daño a su familia ni a la gente de Nueva York. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. La trágica historia de Laci Peterson, una joven maestra, no solo conmocionó al público con su inimaginable crueldad e inhumanidad, sino que también sentó las bases para la aprobación de la ley Laci y Connor. Connor era el nombre de su hijo no nacido, que murió junto a su madre, y la ley tenía como objetivo proteger a los niños de la violencia antes del nacimiento y castigar a quienes ponen en peligro sus vidas y salud. El caso no es único, pero el hecho de que una mujer embarazada fuera abusada por alguien cercano a ella que se suponía que debía protegerla y cuidarla, es impactante y desconcertante. Se han producido varios documentales de televisión sobre el caso. A pesar de las pruebas circunstanciales y controvertidas, nadie cuestionó la culpabilidad del acusado. Y él, en todas sus comparecencias, demostró que no siente remordimientos ni arrepentimiento por lo que hizo. Esta es una de esas historias que te ponen la piel de gallina. Pero intentemos averiguar cómo el tipo que era considerado un modelo de familia decidió cometer tal atrocidad. ¿Quién era Laci Peterson? Laci Denise Peterson, de Soltera Rocha, nació en mayo de 1975 en Modesto, un pequeño pueblo en la parte central de California. Dennis Rocha y Sharon Anderson se conocían desde la secundaria, y su romance adolescente resultó en matrimonio y el nacimiento de 2 hijos, Brandon, el mayor, y Laci, la hija. Curiosamente, la madre nombró a su hija en honor a una reina de belleza local que admiraba. La familia poseía su propia granja, así que los niños aprendieron a trabajar en los campos y cuidar de los animales desde una edad temprana. La niña estaba extremadamente unida a su madre. Trabajaron juntas para crear un hermoso jardín lleno de flores y árboles frutales. Entonces Laci consideró vincular su vida futura a esta ocupación y seguir una profesión especializada. Cuando los niños aún eran pequeños, la familia enfrentó una crisis, y por mucho que el cónyuge intentara, no pudieron salvar el matrimonio y pronto se divorciaron. Por mutuo acuerdo, los niños continuaron viviendo con su madre en su ciudad natal. 2 años después, Sharon se volvió a casar. Su elegido fue un amigo de la infancia llamado Ron Grant Ski. Ron trataba a los hijos de su esposa como si fueran propios y de hecho reemplazó al padre biológico, quien no mostró interés en la vida de los herederos tras el divorcio. La niña incluso empezó a llamarlo papá. Unos años después, la pareja tuvo una hija llamada Emily. Laci, quien creció para ser una chica amable, sociable y abierta. Siempre tuvo un gran grupo de amigos. Le iba bien en la escuela y era miembro del equipo de animadoras. Después de graduarse de la escuela secundaria, la belleza de cabello oscuro aprobó sus exámenes y fue aceptada en la prestigiosa Universidad Estatal de California. Decidió seguir su sueño de infancia de convertirse en diseñadora paisajista. Laci siempre ha sido una persona creativa a la que le gusta dibujar, así que encontró su profesión elegida, que es Scott Peterson. Scott Lee Peterson también es originario de California, pero nació el 24 de octubre de 1972 en la gran metrópoli de San Diego, en el suroeste del estado, de Jacqueline Helen Latham y Arthur Lee Peterson. El niño creció en una familia bastante acomodada, y desde joven no conoció la palabra no. Su padre era dueño de un negocio que producía materiales de embalaje, y su madre dirigía una tienda de ropa de diseño. Por cierto, su boutique estaba ubicada en Hollywood. Entre los clientes habituales había varias celebridades. La difícil personalidad de Scott comenzó a surgir en la infancia. Disfrutaba ser el centro de atención, no toleraba las prohibiciones ni los rechazos,
y en la escuela lo describían como un niño consentido, caprichoso e incluso arrogante. El niño comenzó a jugar al golf a una edad temprana y consideró seguir una carrera profesional en el deporte. Era amigo de Philip Mickelson, también conocido como Lefty, el futuro golfista profesional que ocupó el segundo lugar en el mundo en 2012. De adolescente, Scott fue uno de los mejores atletas de San Diego. Después de graduarse, el joven se inscribió en una de las universidades de Arizona, donde un atleta prometedor pagó la mitad de su educación. Sin embargo, Peterson no pudo recibir un diploma porque fue expulsado por comportamiento inapropiado tras una ruidosa comida compartida, ya consumiendo alcohol fuerte en presencia de otros estudiantes. Después de meses de deliberación y búsqueda de un lugar adecuado, el joven solicitó ingreso a la Universidad de California, donde inicialmente tenía la intención de estudiar economía, pero luego cambió de opinión y se trasladó a la Facultad de Agricultura. Por cierto, Scott tomó el proceso educativo muy en serio y con responsabilidad esta vez, convirtiéndose en un estudiante ejemplar, porque sus padres le amenazaron con dejarlo sin trabajo si lo expulsaban de nuevo. Scott y Lacey. Una historia de amor. Los jóvenes se conocieron mientras estudiaban en la universidad. Scott comenzó a trabajar a tiempo parcial en una de las cafeterías locales, donde también trabajaba como camarera junto a una excompañera de clase y amiga cercana de Lacey. Lacey pasaba frecuentemente para comer y ver a su amiga, y cuando ella notó al apuesto joven, Scott notó a la sonriente morena menuda y comenzó a prestarle toda su atención. Un día, Lacey fue a la cafetería pero no vio a su amiga. Decidió preguntarle a Scott qué pasaba. Rápidamente, empezaron a hablar. Sin embargo, como Scott tenía que trabajar, Lacey escribió su número de teléfono en una servilleta para que pudieran contactarse más tarde. Scott la llamó esa noche, y Lacey estaba emocionada. Después de hablar con él, le informó a su madre que había contactado a su futuro esposo. Unos días después, le pidió a su nueva conocida una cita, y Lacey aceptó de inmediato. Vale la pena mencionar que Peterson tenía otra pasión además del golf: la pesca. Así que invitó a Lacey a ir a pescar en alta mar en un cuerpo de agua abierto. Ella aceptó la oferta, pero se mareó en el barco, lo que obligó a la pareja a regresar rápidamente a la costa y a la vida familiar. No obstante, después de esa primera cita no tan buena, la pareja comenzó a verse, y unos años más tarde, decidieron mudarse juntos. Scott finalmente había abandonado sus sueños de una carrera profesional en el deporte, y decidió iniciar su propio pequeño negocio. En el verano de 1997, utilizó el capital inicial para ayudar a sus padres. Después de que Lacey recibió su diploma, la pareja celebró una boda tradicional con un velo de vestido blanco y votos en el altar. Solo invitaron a la familia y amigos cercanos a la celebración. Y como lugar, eligieron el popular resort de aguas minerales Sycamore, que se encuentra en el océano en el oeste de California. Después de su boda, la pareja se mudó a San Luis Obispo, una pequeña ciudad turística entre Los Ángeles y San Francisco. Decidieron abrir su propio bar deportivo. Pero la idea estaba condenada desde el principio. Había rumores de que los padres de Scott, una vez más, ayudaron con la ejecución del plan de negocios. Sin embargo, más tarde lo negaron, afirmando que su hijo era un mal empresario que descubrieron mientras aún asistía a la universidad. De todos modos, el negocio de la pareja no tuvo mucho éxito. Inicialmente tuvieron problemas constantes, primero con la institución misma, luego con la gestión, pero eventualmente lograron aumentar el número de visitantes con el tiempo. Y para el año 2000, cuando los Peterson decidieron vender la institución, ya era un destino bien conocido y popular. La pareja decidió establecerse en Lacey, su ciudad natal, y formar una familia. Compraron una pequeña y acogedora casa en un buen vecindario, un coche y un perro, y aproximadamente un año después, la joven le dio a su esposo la feliz noticia de que pronto serían padres. Lacey ya había decidido cambiar su trayectoria profesional y aceptó un puesto como profesora de arte en una escuela local. Su esposo estaba teniendo dificultades para encontrar trabajo y se vio obligado a aceptar un puesto en una empresa de fertilizantes y fertilizantes orgánicos. Leif intentó ser la esposa perfecta para traer comodidad y paz al nuevo hogar de él y su esposo. Mantenía todo en perfecto orden, le encantaba cocinar, recibir invitados y tenía un hermoso jardín de flores en el césped. Scott parecía ser solidario con su esposa en todos los aspectos. Y desde afuera, parecían ser la pareja perfecta. Él aceptó la noticia de la próxima llegada al hogar con alegría. Cuando la pareja descubrió que tendrían un niño, comenzaron a elegir un nombre para él con entusiasmo. Los futuros padres eligieron el nombre Connor para su hijo, y todos estaban seguros de que esperaban con ansias el nacimiento del niño como una profesora embarazada.
Lacey, que tenía 8 meses de embarazo en ese momento, desapareció misteriosamente el 24 de diciembre de 2002. La madre y el padrastro de Lacey, que no habían podido contactarla durante todo el día, dieron las primeras alarmas. No contestaba el teléfono ni devolvía las llamadas, lo cual era inusual en ella. Resultó que el esposo no sabía dónde estaba su esposa el día anterior. Había visitado a sus padres, así como el salón de belleza donde trabajaba su hermana Amelia. Estaba alegre mientras se preparaba para las celebraciones de Navidad y Nochevieja. Lacey supuestamente salió a dar un paseo matutino con su perro, pero unas horas más tarde, los vecinos descubrieron al perro de los Peterson vagando por la calle, arrastrando una correa sucia detrás de él. En ese momento nadie sospechaba que algo andaba mal. El vecino dijo que simplemente pensó que el perro se había escapado, así que lo llevamos al patio trasero del dueño. Por la tarde, los padres preocupados llamaron a la policía y denunciaron su desaparición, solicitando que comenzaran a buscarla de inmediato porque Lacey estaba embarazada. Y si estaba en problemas, necesitaba ayuda lo antes posible. Sin embargo, nunca fue encontrada ese día ni al siguiente. Un día después, la noticia de la maestra desaparecida se esparció por toda la ciudad, lo que llevó a cientos de voluntarios a unirse a la búsqueda. La gente peinó la zona, pegando volantes con retratos de la niña y organizando páginas de búsqueda y redes sociales, donde publicaron información detallada sobre la madre y el padrastro desaparecidos. El hermano mayor y la hermana menor apelaron a todos los interesados en la televisión, solicitando ayuda en la búsqueda y compartiendo cualquier información útil por la cual incluso se anunció una recompensa, excepto que Scott se comportó de manera extraña e incluso sospechosa, negándose a participar en conferencias de prensa, mostrando poco interés en los resultados de la búsqueda y apareciendo despreocupado. El comportamiento del señor Peterson, según el investigador a cargo del caso, levantó sospechas desde el principio. Estaba aterradoramente calmado, y las preguntas de los policías lo molestaban. No hizo preguntas. Actuó con arrogancia, y lo más interesante, confundió sus declaraciones cambiándolas varias veces. Scott fue la última persona en ver a su cónyuge el día en que desapareció. Fue al campo de golf por la mañana para hacer algo de ejercicio y jugar, mientras su esposa se quedaba en casa, con la intención de pasear al perro y hacer algo de limpieza más tarde. Cuando llegó a casa, encontró al perro en el patio trasero, pero Lacey no estaba por ninguna parte. Scott no fue a la policía porque creía que su esposa estaba visitando a sus padres. Sin embargo, cuando ella aún no se presentó, se preocupó y llamó a la casa de su suegra, donde le informaron que Lacey no había llegado. Y fue entonces cuando aparecieron las primeras inconsistencias en el testimonio de Scott. Primero, nadie pudo confirmar su coartada porque no lo habían visto en el campo de golf. En segundo lugar, el suegro afirmó, como se confirma en las conversaciones grabadas, que él mismo había llamado a Scott mientras buscaba a su hijastra, pero él respondió que no tenía idea de dónde podría estar. Peterson luego cambió de táctica abruptamente, afirmando que había cambiado de opinión sobre jugar al golf y que en su lugar planeaba ir a pescar a un lugar apartado en el puerto de Berkeley. Explicó la confusión sobre las llamadas telefónicas, diciendo que todos los familiares estaban nerviosos y no podían recordar quién había llamado a quién o cuándo durante la inspección de la casa de la pareja. Se descubrió un detalle extraño y aterrador. El bolso de Lacey, que contenía las llaves de su casa, su teléfono y algo de dinero en efectivo, había desaparecido. No habría salido de casa sin al menos llevar a su perro a pasear por el parque cercano. ¿Cómo cerraría la puerta principal? Esta matiz era alarmante, levantando sospechas de que Lacey no había desaparecido en la calle, sino desde su propia casa. Un descubrimiento espeluznante. El 13 de abril, casi 4 meses después de que la profesora embarazada desapareciera, unos pescadores locales notaron algo extraño en las rocosas costas de la bahía de San Francisco y decidieron investigar más a fondo. Resulta que su atención fue atraída por el cuerpo de un bebé que había llegado a la orilla. El cuerpo del niño apenas estaba descompuesto, pero estaba muy desfigurado. Aparentemente como resultado de que el cuerpo fue golpeado por las olas contra las rocas durante bastante tiempo, su cordón umbilical parecía haber sido desgarrado en lugar de cortado. Un día después, en otra parte de la bahía, a unos pocos kilómetros de donde se descubrió al infante, se encontró el cuerpo en avanzado estado de descomposición de una joven. El cadáver estaba tan desfigurado que no era inmediatamente identificable como restos humanos. Pero el aspecto más espeluznante era que el cuerpo no tenía cabeza y le faltaban la mayoría de las extremidades. Solo quedaban algunos fragmentos de ropa en el cuerpo, incluyendo un sujetador especial de maternidad. Simplemente era imposible identificar el cuerpo.
así que solo las pruebas de ADN pudieron determinar que pertenecía a la maestra desaparecida. Según los criminalistas, el bebé estaba bien conservado porque estuvo en el útero todo el tiempo, pero el cuerpo rechazó al feto durante el proceso de descomposición. Según testigos que descubrieron al niño, algo extraño que parecía una cinta o cuerda estaba envuelto alrededor de su cuello, y tenía un gran corte en su cuerpo. Aunque los resultados de la autopsia nunca se hicieron públicos oficialmente, los expertos afirmaron que la herida fue causada por una ola que golpeó el cuerpo contra una roca afilada, y que la soga alrededor de su cuello era simplemente basura. Scott evadió la captura durante la investigación y la búsqueda. Además, los padres de Lacey defendieron activamente a su yerno durante los primeros días, describiéndolo como un esposo ideal y su matrimonio como feliz, y basado en el amor y la confianza. Pero cuanto más aprendía la policía sobre este hombre, más sospechoso les parecía. Peterson comenzó a engañar a su esposa casi inmediatamente después de la boda, incluso antes de que la pareja se mudara a Modesto. Más tarde, tuvo numerosas amantes con las que mentía sobre no estar casado o haber enviudado recientemente. Así, en el otoño de 2002, Scott tuvo una cita a ciegas con una encantadora rubia llamada Amber Fry. La chica trabajaba como enfermera y criaba sola a su joven hija. Buscaba una pareja de vida que amara y aceptara a ella y a su hija, y Scott era guapo y educado. Ella sabía que los sentimientos eran mutuos. Scott casi inmediatamente admitió que recientemente había enviudado, y que la próxima Navidad sería la primera sin su amada esposa fallecida. Amber lo consoló lo mejor que pudo, y a partir de ese momento, se comunicaron casi a diario. Scott pronto le dijo a su amante que podrían mudarse juntos después de las vacaciones, y la pareja comenzó a planear su futuro juntos. Es cierto, Scott declaró que nunca ha querido tener hijos propios y planea someterse a un procedimiento de esterilización conocido como vasectomía, pero también estaba preparado para criar a la hija Amber como si fuera suya. Todo iba bien hasta que Amber vio por casualidad un reportaje en la televisión sobre la desaparición de una profesora local embarazada. A pesar de que el esposo de la mujer desaparecida no dio una entrevista ni apareció frente a las cámaras, la transmisión mostró fotos de ella y Lacey juntos, y Amber reconoció a su amante. Otra característica intrigante fue el drástico cambio en la apariencia de Scott tras la desaparición de su esposa, que incluía dejarse crecer la barba y decolorarse el cabello naturalmente oscuro de la cabeza y la cara. Amber no podía creer lo que estaba viendo y esperaba que todo fuera un sueño. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba saliendo con el mismo chico. Fue directamente a la policía y les contó todo. Incluso aceptó grabar sus conversaciones telefónicas. Amber se preguntaba por qué Scott le había dicho que era viudo un par de semanas antes de que su esposa desapareciera, pero debió haber sentido que algo estaba mal, a pesar de su evasividad. Tan pronto como se encontraron los cuerpos de la madre y el niño fallecidos, surgió la cuestión de arrestar inmediatamente a Scott como el principal sospechoso. A pesar de que la investigación carecía de pruebas contundentes, había una buena posibilidad de que Scott intentara salir del país. De hecho, eso era exactamente lo que planeaba hacer. Pero, afortunadamente, no tuvo tiempo. El 18 de abril de 2003, el viudo fue detenido, pero se negó a admitir su culpabilidad. Simultáneamente, su casa, garaje y coche fueron registrados minuciosamente, arrojando resultados aterradores. Se descubrieron micropartículas de sangre seca de Lacey en las herramientas del garaje, el maletero del coche y el fondo del bote de pesca. Los expertos descubrieron varios cabellos de la mujer fallecida. La ropa que Scott llevaba puesto ese fatídico día había sido desechada hace mucho tiempo. La casa había sido sometida a varias limpiezas generales con la ayuda de servicios de limpieza, y el edificio ya había sido puesto a la venta. Pero el aspecto más difícil de la investigación fue la incapacidad de determinar la fecha exacta de la muerte de Lacey, lo que hizo imposible verificar la coartada de los sospechosos. Se descubrieron rastros de cemento en el garaje, el maletero y el barco de Peterson, lo que complicó aún más la investigación. Se pensaba que el material era la base para un ancla casera, con la que él pretendía deshacerse del cuerpo para que nunca fuera descubierto. Sin embargo, no había pruebas directas contra Scott. Fue declarado culpable de 2 cargos de asesinato en primer y segundo grado. A pesar de la defensa vigorosa y segura de los abogados, casi nadie dudaba de la culpabilidad de Scott. Sus acciones eran la indicación más obvia de esto. No estaba ni emocionado ni molesto. No participó en la búsqueda. Tenía prisa por deshacerse de las pruebas, vendiendo la casa y el coche de su esposa casi inmediatamente después de su desaparición, cambiando su imagen y dejando el país con su amante.
El investigador Jonathan Buehler, quien había estado trabajando en el caso desde la desaparición de Lacey, declaró en el tribunal que no tenía dudas sobre la culpabilidad de Peterson desde el principio. Se dio cuenta de esto después de su conversación inicial con él. El tribunal impuso inicialmente la pena de muerte como castigo. Sin embargo, después de un impresionante número de apelaciones, la sentencia fue cambiada en 2021 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Además, el tribunal redirigió a la madre del fallecido para que recibiera $250,000 en un seguro de vida para Lacey, que originalmente estaba asignado a Scott. Este caso de alto perfil horrorizó al público y destacó la importancia de proteger a los niños no nacidos de la violencia, ya que pueden convertirse en víctimas de crímenes similares. Así, en la primavera de 2004, se firmó la Ley Lacey Connor en presencia de los padres y la hermana de la mujer fallecida. 3 años después de la tragedia, Sharon Rocha escribió un libro biográfico titulado En memoria de Lacey, la historia de una madre de amor, pérdida y justicia, en honor a su hija y nieto. Todos los ingresos de la venta de la publicación fueron donados a la caridad. El libro fue uno de los más vendidos en no ficción en Estados Unidos. El padrastro de Lacey, el esposo de Sharon, murió de un ataque al corazón en la primavera de 2018, justo antes de otra audiencia judicial. Fue enterrado junto a su querida hijastra y su nieto. Por cierto, el padre de Lacey murió en diciembre del mismo año. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.